Suscríbete a la Panterita. El ciclón sopló fuerte en Villarrica para continuar a 3 puntos de Guaraní. Golpe de cabeza. ¡Gol! ¡Gol! De Cerro Porteño de Alan Benítez. En el primer palo atropella el servicio de Aquino, que terminó metiendo siempre esa pelota en el primer palo. Hicimos el cambio que pues a felicidad ahí de Robert, de todo el equipo, fue en la primera pelota, ya convirtió el gol. Y en el primer tiempo yo creo que por algunos momentos estuvimos imprecisos y controlamos mal los contraataques. Nos salvamos de 2 contraataques tapadas por Jan y nosotros también tuvimos 1 o 2 muy claras. Pero estuvimos un poco imprecisos. Yo creo que la cancha dura, ellos están acostumbrados a hacerla circular rápido, y la marca fuerte también hecha por ellos en el medio con el sistema diferente que jugaron hoy hizo que haya errores en el medio en cuanto al manejo y que ellos pudieran después acelerar muy rápido con esos 2 contraataques que mencioné. Cerro Porteño llegó a 3 partidos con el arco en cero. Jan Fernández se está volviendo una de las figuras. Hoy comentamos justamente el tema del arco en cero. Primero, que tenemos un gran portero, o sea, en el club tenemos grandes porteros. Siempre que han jugado todos han sido vital la participación de todos. Popi en su tiempo, Miguel Martínez en su tiempo y ahora Gian teniendo esta seguidilla de partidos. Pero no es solamente por esa función específica de los porteros. Hemos mejorado en nuestra agresividad, en nuestro recorrido de volver después de un ataque nuestro, no poder volver a represionar a los adversarios en la parte defensiva de ellos después de un ataque nuestro. Creo que esas cuestiones recuperadas han dado una mano muy importante para que se mantenga en eso, se haya mantenido en esos 3 partidos del arco en cero. Troadio Duarte destacó la efectividad del equipo de Chiqui. Lastimosamente nos vamos con las manos vacías. Creo que tuvimos nuestras chances muy claras en el primer tiempo, no supimos aprovechar. El rival fue muy efectivo en la primera jugada que tuvo, en la segunda etapa convierte y ahí nos costó bastante. Lastimosamente nos vamos con las manos vacías, pero creo que el esfuerzo y toda esa entrega que hizo el equipo fue bastante buena, ¿verdad? Lastimosamente no nos alcanza, ahora ya a descansar, a pensar en el próximo rival que va a ser Sol de América. Hola, buen día, saludos cordiales a la audiencia de la R800. Comenzamos la programación. Pensé que era feriado nacional y que no iban a venir los muchachos, pero aquí están llegando de a poco. ¿Verdad? ¿Cómo se hace para llegar sobre la hora? Es el tema que yo siempre me pregunto. Le pido ya de entrada, hoy me quiero plaguear, así que vine plagueón. Le quiero pedir ya disculpas a los whatsapperos, porque Diego llevó nuestro WhatsApp, dice. ¿Por qué tiene que llevar el WhatsApp, Diego? Vea, cada uno tenemos 2, 3 celulares ahora a la WhatsApp. Está bien, la cobertura, el incendio, todo lo que uno quiera. Pero bueno, Opata Mavilaño. Están bailando Opata. ¿Qué tal, Jota? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Nico. Un saludo cordial para todos. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? Hola, Nico. Buen día. Cordiales saludos para todos. Mañana vengo caminando. Creo que es lo mismo. ¿Sí? Entre venir caminando y dejar a 3 cuadras de... No, es un suplicio. Encontrar estacionamiento. Yo dejé frente al garage acá. Así que en cualquier momento me van a llamar para sacar mi vehículo del lugar seguramente. Pero bueno, hay que tranquilizarse. Partidos muy tácticos en esta fecha del campeonato y no fue la excepción el partido de ayer entre Guaireña y Cerro Porteño. Táctica y contratácticas, los técnicos moviendo las piezas de acuerdo a lo que piensan primero de lo que puede hacer el otro y después sobre la marcha durante el partido, que se abre con un gol apenas tocó la primera pelota Morales en el segundo tiempo, pero también tuvimos otras circunstancias en la primera etapa donde principalmente el arquero de Cerro Porteño Jan se constituyó en figura con 2 atajadas sensacionales y otra vez el partido creció en emotividad, es lo que yo he visto por lo menos, JF. Sí, habla realmente
de lo que significa trabajar mucho tiempo y con buenos entrenadores. Es cierto de que todavía hay una diferencia muy grande en la trayectoria de Chiqui Arce con la de Troadio Duarte, pero Troadio desde que arrancó en intermedia, subió a primera, le mostró al fútbol de que tiene una gran lectura de su equipo, de su plantel. ¿Cómo va a jugar en otros planteles? Es una incógnita, pero en este plantel estaba claro que le quería esperar y salir rápido de contra, puso rapidito por los costados y aguantó el intento de juego de Cerro Porteño, que tenía que luchar contra la cancha, que tenía que luchar contra lo que significa nuestro fútbol, de tener que jugar en canchas de ese estilo, con una propuesta de juego con la que entrena todo el día y decir, bueno, en esta cancha hay que ir a jugar a la segunda pelota, pero no entrenás eso, tu plantel no está hecho para eso. Entonces le costó tomar esa decisión. El primer tiempo lo intentó, como normalmente lo hace, y le salió muy bien a Guaireña porque aguantó, cerró bien y tuvo 2 contras importantísimas, donde Jan fue figura, porque se podía haber liquidado 2-0 ese partido en el primer tiempo y se cerraba atrás y se te cierra el arco y no hace más un gol. Y Cerro entendió en el segundo tiempo, por eso digo de los 2 buenos entrenadores y de saber qué tienen en su plantel, porque Cerro no tiene centro delantero grandote, pesado para poner arriba. El que mejor hace eso en el área es Morales, y Morales no es un grandote pesado para arriba, tiene un gran salto y es más para levantar un poco la pelota, y en el inicio de la segunda etapa, cuando cambió su forma de estrategia, Cerro ya golpeó. Y no es culpa de Troadio tampoco lo de la cancha, ¿verdad? Ayer todos hablamos de la cancha. Edwin Torres de los 2 minutos ya habló porque le rebotaba la pelota en las canillas a los jugadores que uno dice, qué técnico es el Pachi Garrizo, le rebotaba en la rodilla, en la canilla, parecía que iba a bajar bien como cualquier jugador lo puede hacer, pero y no es ventaja tampoco para el equipo local porque tiene jugadores de buen pie, como se dice que fueron perjudicados también. Chiqui, por ejemplo, dice en una parte de la conferencia, no critica el estado de la cancha, sino dice, es una cancha distinta en la que ellos saben hacer correr la pelota. Como diciendo, a nosotros nos costó en esas condiciones, pero él no hizo una crítica. No. O sea, él no dijo, la cancha estaba en malas condiciones, sino se tuvo que reacostumbrar Cerro a un césped distinto que Guaireña lo conoce a la perfección, pero que mucho no le ha servido en los últimos partidos, porque hace un tiempo que no gana en ese estadio. Pero yo creo que esa declaración es más por Troadio que por el presidente o por la cancha misma. Es que no porque va a quedar como que le critica pues a... Claro, no utilizó como excusa, fue fino para detallar eso, no era momento para tirar. Pero me parece que Guaireña nunca ganó por el estado de su cancha, es cierto, se hizo fuerte, pero en otro momento creo que la cancha estaba mejor y con el pasto más corto, estaba muy alto el pasto ayer. Igual en cancha de Luques tenía el pasto muy alto, y eso es control, o sea, no sirve que se controle 1, 2, 3 horas antes del partido cuando llegan todos y los veedores pongan en observación y después se multe, eso no sirve. No, coste que está en el reglamento. Y claro, está en la ley. El centimetraje y todo o milimetraje del largor del pasto y todo está en el reglamento. Está en la ley, pero no funciona, no hace totalmente que funcione. Eso se tiene que controlar un día antes. Y si no está el pasto a la altura un día antes, porque en un día no va a crecer 3 centímetros, si no está el pasto un día antes a la altura, se manda a cortar ese día. Ni llueve siquiera. O el día del partido a la mañana. Porque vos no podés 3-4 horas antes del partido decir que se corte porque no te da el tiempo. No es fácil mantener una cancha. Entonces un día antes, si al otro día venís y el pasto sigue alto, no se juega. No se juega porque tiene que ser un reglamento APF, no se puede seguir jugando. Guillermo Barros Geloto fue a mirarlo a Lucena, y Lucena, uno puede decir qué desastre, si la pelota le pegaba en la rodilla, en la canilla. Eso no es lo que él necesita de Lucena contra Chile. Contra Chile él necesita el Lucena que vemos con Cerro, que toca, cambia de frente, va para un lado, para el otro, y decir, la pucha, este es el volante que yo necesito. Ese volante no necesita. El de cancha de Guaireña no necesita, y eso es lo que vio Guillermo. Además es un engaño y que los dirigentes tienen que tomar carta en el asunto. ¿Por cuántos partidos ya jugó el local Guaireña en esta clausura?
Y ahora han sido 6 o 7. 6 o 7. 7 por 3, 21. ¿Y cuántos puntos tiene Guaireña? No tiene muchos. Y por Nos eso, sacó está ventaja de penúltimo. eso. Y 12. Está penúltimo, entonces no es incidente el campo de juego, no es la pero localía. mira lo que te iba a decir, Nico. La cancha puede estar mala, pero el pasto corto y mojado. Sí. Eso ya es otro tema. Ellos entrenan ahí, vos te tenés que adaptar a la cancha de Guaireña porque te vas a jugar allá. Como también te pasaba en cancha de Capiatá, vos te vas a cancha de Capiatá, el pasto era el pesado, el lodo, cancha pesada. Vos tenés que adaptarte a esa cancha. En el Atahualpa es así. El Atahualpa de Quito es espectacular jugar en ese estadio. Pero la cancha es pesada porque es su hábitat, como cuando te vas a jugar en la altura, cuando te vas a jugar en Colombia, en Brasil. Además se carga con arena lavada, se levantaba Eso. mucha arena lavada, eso Por te eso comen insisto, las Nico, piernas. no ¿verdad? es la Entonces, cancha el problema, es el pasto largo. Sí, El pasto tiene que estar corto. Eso es lo que se tiene que direccionar, determinar, tiene que ser una directiva. Pasto corto y mojado. Así juguemos todo. La cancha es linda o fea, ya es tirón de oreja y multa para los dirigentes. Pero Claro. el pasto no puede ser largo. Porque ¿qué hizo? Y Cerro tuvo que sacar la Apache. Genial, salió bien. Pero no sirve para nuestro fútbol. no, No sirve, igual perdió. por eso, nos sirve para la mejoría que No. queremos todos. No sirve. De repente la gente se enoja, pero tenemos que decirlo, ¿verdad? Pero más allá de ello, Cerro ganó, ¿verdad? Con una suerte de goleador, por decir de alguna manera, tiene que estar ahí Morales para abrir el marcador, que motivó otro tipo de actitud también del equipo local, que metió todos los delanteros habido y por haber, para ver si embocaba, porque estaba en pesca, en búsqueda de un gol por lo menos, que le iba a complicar a Cerro. Perdió 5 de 6 partidos jugados de local en Jugando el de local. torneo guaireño. Ahí está. Solamente empató contra Sol de América, empate 1-1, y luego perdió frente a River Plate en la fecha 2, había perdido 2-1, perdió contra 12 de octubre 1-0, partido clave, recuerdo fue un lunes a la noche, perdió contra Luqueño 2-1 en el primer partido de Baday como Maciel en su segundo ciclo, y los últimos 2 partidos contra Olimpia y Cerro Porteño. Ujú. Ahí está. Esa es la muestra de lo que estamos diciendo. Y bueno, y Cerro continúa ahí, JFD, al acoso de Guaraní. Yo creo que así como resaltamos el triunfo de Guaraní el lunes pasado en cancha 12 de octubre por las condiciones de la cancha, por el rival, por todo eso que implica ir a Itaguá, hay que resaltar también este triunfo de Cerro bajo los mismos parámetros. Sí. Con la diferencia que Cerro no recibió goles, pero le costó abrir el marcador y a partir de ese gol tempranero en el arranque del segundo tiempo me parece que supo manejar mejor La el, cancha de 12 estaba el partido. mejor. Sí, sí. El pasto Sí. largo también, pero estaba mejor. Estaba mejor. Igual creo que 12 le saca mejor provecho. Tampoco gana todos los partidos jugando en su cancha, pero le saca mejor provecho Pero está a... fuera del reglamento, es 2,5, 3,5, Nico. Estamos de acuerdo, el sí, máximo. sí. Yo a Sí. eso nomás voy. Deja 3,5 si es que es lo que vos querés. Pero el reglamento dice 3,5. No puede tener 4, no puede tener 5. Es mucha la diferencia. La pelota se queda. Sí. El pase entre línea de Roberto Fernández no entra. El pase entre línea de Paulo da Silva no entra. No. El pase de Antolín no entra. Entonces ahí no se genera el juego. ¿Qué pasa? Sí, tuvimos posesión. Primera vez en la historia le tuvimos la pelota a Argentina. Claro, perdíamos 1-0. ¿Cómo no le vamos a tener la pelota si no esperó? Primera vez en la historia Perú. Claro, Perú vino a jugar sin sus puntas velocistas y no esperó. Ahora, los equipos que nos aprietan sacamos larga. Fútbol paraguayo y selección paraguaya. Ujú. El único o los únicos que no hacen eso son Cerro y Nacional. Hasta Libertad, que intenta tener la posesión, vos le apretás mucho a Barbosa y saca larga. Diego Viera sacaba larga en la Sudamericana. Si nosotros no tenemos el training de jugar a esa velocidad donde vos estás seguro de meter ese pase entre línea y a los volantes, y el volante va a rebotar para no perder la pelota, lógico, perder ahí es gol. Entonces no vas a entrar en esa seguridad de la mecanización de salir jugando entre líneas. Si querés tener posesión, tenés que tener pase entre líneas. La posesión entre los centrales es cuando no te marcan. Ahora, A eso hay que llegar. el primer tiempo J. Cerro prácticamente no pateó al arco. Tuvo la pelota, tuvo un altísimo porcentaje
del balón en su poder y del dominio del partido, pero no lastimó mucho. Ese es el Cerro, así va a seguir jugando Cerro, que tiene que llegar casi sobre la línea de gol para que alguien empuje o... No, el Cerro que vimos ayer intentaba lo que hizo contra River. Contra River tampoco, el River le dio espacio y Cerro tocaba, metía pase por dentro, por fuera, entre líneas. Ayer la que le llegaba a Carrizo se perdía, la que le llegaba a Lucena en 3/4 se perdía, la que le llegaba a Aquino se perdía. Entonces no te da chance de profundizar de esa manera. Era como descargar, pivotear y cruzar, que es lo que hizo. Rivas cruzó una pelota, Morales llegó. Morales, si es que estaba Pachi, Rivas iba a tirar esa pelota para Boselli, no iba a llegar nadie, iba a tener que retroceder para el estilo de juego de Pachi. Entonces jugás a otra cosa. Con Morales está en el área, entonces pica Boselli, pica Morales y ahí ya hay un mano a mano importante. Es la situación. O sea, Cerro no, por lo que propone Cerro, no pudo llegar al arco rival, porque Guaireña es un muy buen equipo. Hoy no tiene el manejo de Mendoza, pero sí tiene la marca de Parra. No pierde el medio Guaireña. Parra no tiene el trámite que te da Jorge Mendoza, pero Toledo y Parra tienen que pasar también, y tiene Paniagua, Candia y los dos laterales que son muy ordenados. Alborno es otro level. Alborno no llama la atención porque está en Guaireña. Alborno es un jugador de primer nivel. Físicamente es muy fuerte, muy técnicamente, potente, técnicamente también. Es inteligente para jugar. Parra, yo pensé que con el golpazo de compañía iba a salir, ¿verdad? Pero aún así, con el dolor en la cabeza, jugó un gran partido de vuelta ahí en la contención. Sí, es su característica. Es su característica de un jugador que tiene un cierto buen pie, pero no tiene la claridad para ser el hombre que maneja los hilos, ¿verdad? Como es Jorge Mendoza. Entonces jugó a eso Guaireña y le costó también. Mira, Casalina le costó el partido, que era el que jugaba suelto. Lo terminó cambiando después. No es que dificulta, la cancha para los dos, la cancha para los dos. Pero yo no entreno en esa cancha. Ese día es para los dos el problema, pero ellos no, lo que yo vengo a proponer no sirve. Entonces yo tengo que proponer algo distinto. Y esa es la estrategia, todo bueno, perfecto. Es la estrategia, hay que acomodarse, es todo legal. Pero si miramos como objetivo fútbol, lo más cercano al nivel internacional es el estilo de juego de Cerro, no el estilo de juego de Guaireña. Hoy, en esa cancha. Entonces, si Guaireña tiene las herramientas para jugar más rápido y más al pie, te aseguro que va a jugar más rápido y más al pie, porque Guaireña en cancha de Cerro, perdiendo 2-1, se le fue encima a Cerro, y no te digo que le pegó un baile, pero le metió en un arco a Cerro, ¿te acordás? Lo terminó ganando o empatando aquel partido en cancha de Cerro. Guaireña es un equipo que muchos partidos lo termina ganando o dando vueltas sobre la hora, porque normalmente aguanta el partido, pero cuando tiene la necesidad, Guaireña se te va arriba. Además son muy buenos técnicamente, Duarte, Verdún, ¿verdad? No son tranca y chute y pelota a cualquier parte. No, elaboran bien. Núñez creció muchísimo futbolísticamente, una madurez notable, sabe jugar al fútbol, ¿verdad? Sabe qué es lo que le pide el partido a Jorge Núñez. Tiene jugadores de esa calidad que en una cancha mejor también yo creo que el rendimiento debe ser totalmente mucho más alto. Y ya vimos, en otro, a Libertad le ganó, cuando todos tenían los 3 puntos sumados a Libertad en ese partido atrasado, le ganó 1-0 en el Defensores. Es cierto. O sea, Guaireña cuando sale a jugar, con Nacional perdió Guaireña, porque Guaireña decidió salir a buscar ese partido, ¿te acuerdas? A Olimpia le ganó de visitante también. A Olimpia le había ganado en Para-1 hace poquito. Por eso habíamos destacado como uno de sus grandes logros. Ese partido que mencionaste es contra River, en realidad. Guaireña River en el Defensores. Los dos se jugaron en el Defensores. Sí. Y había perdido los dos. Con 12, pero... Sí, había perdido los dos. Y en el segundo se encontró con la dificultad de que tenía que ganar el partido y hacer 2 goles. Porque perdió el primero jugando como local, según el esquema de Conmebol. Entonces eso obligó a que salga a jugar ese partido
Y no está acostumbrado no a está eso. acostumbrado Guaireña y tenía que marcar 2 goles. está acostumbrado a sostener y ir Sí. comiendo el partido de a poco y después se adueña. Pero en el partido que tuvo que salir de entrada lo ya estaba perdiendo, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. Al empezar. Pero nosotros tenemos que meter ese debate, la gente tiene que escuchar y fundamentar el por qué no. Pero los clubes tienen que invertir 300, 400 mil dólares en cancha. Sí. Alguna vez. Ningún club, bueno, hay, ¿verdad? Pero no todos los clubes tienen. Ahora, por ejemplo, va a subir Ameliano, lo que hace Iteño, una vergüenza. Es cierto eso de lo de Iteño. Que liberó a su plantel. No me Va a jugar extrañaría contra de el ni- equipo que tiene que subir. Que se No me enojó. extrañaría. No tiene otra lectura, una vergüenza. Y Teño que hasta hace poco peleaba por la permanencia. Claro, ya se se salvó salvó. hace 1 o 2 fechas Ahí como no, máximo. Es una vergüenza. Total pasa, el otro año nadie más se Por olvida, eso, le ayudaste, dirigente, nos ayudamos. Listo. Consiguió el objetivo y Niño ya rojo. está. En el reglamento de la profesional está que esto no se puede hacer o no se debe hacer. En el de la intermedia no sé, pero sería vergonzoso realmente Es que una ocurra vergüenza. esto. No, pero ya se hizo en la semana, no están cobrando, Sí. no cobraron, ya no van a llegar bien. El otro equipo viene con el cuchillo entre los dientes para subir a primera. ¿Y los 2 de mayo? Lo de 2 de mayo también, pero También. lo de mayo peleando el descenso inclusive estaba así, eso ya Sí, es manejo. Pero claro. este caso es muy adrede, muy evidente. Sí. Entonces, te va a subir a Meliano y Tacuarí con todo lo que vos sabés, Nico Barrio Jara también es mi familia. Yo Claro. con todo lo que yo quiero Tacuarí, pero son equipos que hoy no están preparados y esa inversión hay que hacer, van a subir porque se ganaron deportivamente, no pueden subir como están, hay que intentar hacer esa inversión. Campo de juego, no sé, convenio con Capiatá, eso quedó ahora General Díaz. Hay que hacer un convenio con Capiatá, con General Díaz y utilizar sus campos de juego, su estructura. Eso no le dijimos ayer a Nito, me olvidé. Tienen que tener 3 o 4 canchas para entrenar, lindas, no cancha que es un campo para entrenar. Porque campo para entrenar hay. Vos tenés un equipo de Fernando de la Mora, sube a primera, tenés 10 ligas que te van a prestar sus canchas, pero esos campos son para entrenar, pero no son para lo que uno necesita. Claro. El CARDE es lo que uno necesita. El Parque Azulgrana es lo que, y eso que el Parque Azulgrana 1 o 2 canchas más, ahora arregló el resto. La Villa Olimpia, el complejo de Libertad en el aeropuerto, Sí. lo de Sol de América, que complementa con el YAT. Pero ese mínimo tienen que tener todos, si no es esperar que Guillermo venga y sea el héroe de Paraguay. Y si no era Guillermo iba a ser Crespo, y si no era Crespo iba a ser Caruso, y si no era Caruso iba a ser otro argentino, o alguno de todos los que rechazaban iba a agarrar un paraguayo y esperar de que le den el ojo un centro cabeza y ganamos. Es cierto. Porque uno no juega bien cuando quiere, Nico. No. Es preparación. Después hay pequeños detalles que te ganan y te hacen perder partido. Pero ahí vamos a lo que siempre decimos, que la intermedia debería manejarse como una primera división, en todo sentido. Claro. Nico menciona el reglamento, o una parte del reglamento, que obliga a los clubes de primera a mantener a todo su plantel hasta el final. En intermedia no sabemos, pero probablemente eso no esté reglamentado. No, Resistencia Es por más, una semifinal, ¿te acuerdas? ni sabemos, sí, ni sabemos cuál es la situación de los otros clubes. Fíjense que General Díaz, Fernando Lamora, por ejemplo, ellos jugaron el miércoles pasado ya como para despedirse. Sí. Eso tiene un mensaje también, tipo, hasta acá nomás llegamos, bueno, listo, Claro. tomá, si cobraste, suerte, y si no, ¿qué va a hacer? Entonces, claro, eso está mal. Y después, lo que aquí siempre decimos, el calendario debería ser uniforme para ambos. Uniforme. Pero Primera eso ya no lo división, hacen por- intermedia, eso primera, ya no lo intermedia. hacen por economía. Sí, Ellos, claro. Los mismos dirigentes dicen, Sí. no alcanza la plata, entonces hacen corto el Y torneo. bueno, entonces tiene que inventar algo. Inventar algo o pagar menos. ¿Qué va a hacer? Y por Si eso. es que es la plata que hay, porque evidentemente no alcanza, hay que pagar menos. ¿Qué va a Porque hacer? este final de torneo es apasionante. O sea, ayer nos encontramos con una definición para permanecer en la categoría. Hoy nos vamos a encontrar con la definición de uno que asciende directamente y uno que va a jugar la promoción. Y hasta existe la posibilidad de un partido de desempate, por ejemplo. Sí, 10 equipos, Así por eso, mismo. genial es lo que nos da hoy, pero esto no nutre. No, está bien, pero justamente para nutrir esto deportivamente y para que no nos quedemos con el apasionante torneo de la Claro. intermedia. El torneo de la intermedia siempre es apasionante. Espectacular. Pero no sabemos todo lo que pasa alrededor del mismo nomás. A eso no me refiero. Entonces es como que
hay que buscarle la forma. Yo sé que hace años que hablamos de esto y no hay ningún cambio, y me parece que no hay ninguna posibilidad inclusive de cambio, pero alguna vez debería cambiar. No va a cambiar porque los que deciden son los presidentes. ¿Sí? La comisión que decide está conformada por presidente o gente importante del club. Entonces, lógico, por eso yo siempre digo, hay que ponerse en el zapato de ellos. No te alcanza la plata, es un problema. Entonces, lógico que la decisión siempre va a ser por ese lado, porque realmente hoy estamos en una forma de que los recursos no alcanzan por el alto costo que hoy significan los planteles, ¿verdad? Algo hay que hacer. Andrés Torres, ¿cómo estás, Andrés? Gracias por atendernos. Buen día. Muy buen día para vos, toda la mesa y su audiencia. Estamos llamando para saber un poco cuál es el movimiento de entradas para el clásico y fundamentalmente para los socios de Cerro Porteño, Andrés. Sí, tenemos un muy buen movimiento. Nosotros empezamos ayer con la venta para todo público. La semana pasada fue exclusiva de canje para socios. Estamos por llegar al tope del cupo inicial del 20% y a la espera de la oficialización del aumento del aforo para poner a disposición ese cupo. Pero esa es la tendencia, parece, ¿no? Sí, extraoficialmente manejamos la información de la habilitación del 50%, pero bueno, esperando que sea oficial para nosotros. Estamos preparados ya de igual manera para habilitar el 50% del estadio, súper preparados. ¿Y qué implica eso para los socios, por ejemplo, ese aumento? ¿Cuánto por ciento debería aumentar también para los socios si es que se da ello? El socio tiene la prioridad total sobre el cupo que sea. Si el 20% era el cupo inicial, teníamos aproximadamente 9.000 entradas a disposición. Si los 9.000 socios querían realizar su canje, íbamos a llenar con 9.000 socios el partido. Pero ahora ya con el aumento, pues entonces tenemos bastante espacio para que todos los socios puedan realizar su canje sin problema y también disponibilizar para la venta, para el hincha en general. ¿De cuánto hablaríamos en el 50%? ¿22.000, 23.000 personas? Sí, 22.000 personas aproximadamente. 22.000. ¿Y qué tiene que hacer el socio para acceder al ticket correspondiente? El socio puede hacer el canje de su ticket digital de forma online desde la web de Red UTS, previo registro y previa obtención del carnet de hincha seguro, el carnet verde. También se puede comprar y canjear en el lobby de la Nueva Olla, la oficina del departamento de socios, y sobre Avenida Quinta, en el acceso a la sede social, tenemos bocas de Red UTS que están haciendo la venta al público en general. En el transcurso de la semana posiblemente habilitemos más puntos de venta en las ciudades aledañas a Asunción. ¿Y el que recurra al sistema online tiene respuesta inmediata en cuanto al sí o al no? Sí, el proceso termina para el socio con un ticket digital que le llega al correo electrónico que la persona puede descargar desde su sesión en la página de Red UTS. Es instantáneo. Ah, claro. Tanto para los socios que hacen el canje como para los hinchas que hacen la compra. ¿Hay un plazo de día, de hasta cuándo van a estar trabajando con esto? En relación a la venta. Sí, señor. Hasta que se agoten las entradas. Nosotros vamos a estar con la venta. ¿Sabes qué tratamiento se tiene para con los visitantes? Se había dispuesto inicialmente un cupo de 300 entradas para el hincha visitante. Ahora con el aumento del aforo, pues estamos prestos a comunicarnos con ellos y pasarle el aforo que les va a corresponder. Ah, va a subir. El 50%. Va a subir también. Va a subir también. Andrés, aquí me pregunta un hincha de Cerro que es socio, si ese pago se puede hacer solamente vía tarjeta o existe la posibilidad de hacerlo a través de algún número, a través de algún giro. De forma online, si se refiere de forma online en la página de RUTS, se puede hacer el pago con tarjeta de crédito y con débito. Próximamente posiblemente estén ya habilitando el botón de Tigo Money también desde la web. ¿Niños van a poder ir? Menores de 18 años, únicamente con carnet verde. Con carnet verde. Ciclo de dosis completa. ¿A qué hora
piensan abrir los portones? Posiblemente se abran 3 horas antes. En el transcurso de esta semana vamos a comunicar el horario oficial de apertura de portones posterior a la reunión de seguridad. Exactamente. De los clubes y los organismos de seguridad. Sí. Y nosotros entramos por el mismo lugar de siempre, los periodistas, digo. Por el mismo lugar de siempre, efectivamente. Uh-huh. Acuérdense de nosotros, por favor, porque siempre nos atacan ahí, tenemos que mostrar cédula de la identidad, partida de nacimiento y todo, porque no tenemos pues la acreditación en el pecho como era en otras circunstancias. Entonces, hay que explicarle uno a uno, ¿verdad? Para que sea más fluido, nomás porque nos vamos temprano, pues. Perfecto. Vamos a comunicar eso a las personas encargadas de los accesos para prensa. Porfa. Para mejorar ahí el procedimiento de su acceso. Sí, en los anillos. Ahí en la parte donde ya entramos es una atención, pero maravillosa, espectacular. Sin problema. El tema es los anillos famosos ahí. No, usted tiene que ir allá cerca del río Paraguay. Eso te dicen, no, déjate macana. Vos sabés porque nuestro auto, el auto de periodista, pues es un ropero, un placar, de todo un poco, una librería, una biblioteca, de todo. No tenemos nada de mucho valor, pero la gente no sabe por eso. Por supuesto, sí. Bueno, vamos a ir a hablar con las personas encargadas de la operativa acceso de los periodistas. Por buen camino entonces la tarea, Andrés, ¿verdad? Así mismo, esperando nada más, como les había dicho previamente, la comunicación oficial, para también poder hacerlo nosotros y también la dan los visitantes. Entonces, preparados ya para eso. Para tener un gran marco, una gran fiesta los mismos. Espectacular. Cuando tengan la oficialización del 50%, ustedes van a informar inmediatamente también. Sí, también, mediante los canales oficiales del club. Sí, señor. Espectacular. Andrés, gracias por el tiempo y éxito, ¿sí? Muchísimas gracias a ustedes, a las órdenes en la semana. Muy amable. Ahí está Andrés Torres, entonces, del departamento de marketing del club Cerro Porteño, del departamento de socios, donde se está trabajando sobre el superclásico del fútbol paraguayo, que va creciendo en expectativa después del triunfo de ayer de Cerro, ¿verdad? Y lo bueno es que tendrán el 50%. Recordarán ustedes que el viernes les dije aquí que ojalá se llegue a eso, y por suerte es cierto. Se dio lo del 50%. Aunque no es oficial todavía, ya igual desde anoche se viene rumoreando esto, y Andrés, con quien acabamos de hablar, nos confirma que están aguardando la oficialización, pero que todo es indicar que se habilitará el 50% del aforo de la olla. Esa es una buena noticia para el hincha de Olimpia y de Cerro Porteño por el hecho de poder ir a la cancha. Claro que sí. Yo sé que es fácil ser generoso con la plata ajena, ¿verdad? Pero Cerro tiene que hacer el esfuerzo de retenerlo allá, ¿verdad? Sí, lo va a hacer seguro. Tremendo lo que hizo hasta aquí en el corto tiempo. Sí, porque generó también, ¿verdad? Más allá de sus atajadas, generó esa, no te digo símbolo, ¿verdad? Pero hoy en el plantel es muy importante. O sea, hoy se habla de que Cerro tiene un buen arquero, hoy se conoce el momento que está pasando Jan. Eso también pasó con el Popi en su momento, convocado a la selección de Uruguay. Sí. El Popi está en una edad donde hay que explotarlo, porque toda su experiencia y su nivel es para explotarlo, pero también el Popi está no para hacer otro contrato de 4 años, por su edad. Entonces me parece que la edad de Jan y la situación que tuvo por la lesión de Popi de entrar y calzar, amerita, ¿verdad? Porque los equipos grandes no pueden estar dudando en el arco. En el arco tiene que haber un dueño siempre. Más allá de la victoria, si los hinchas de Cerro preguntan ¿cómo jugó Cerro? ¿Qué le decimos? ¿Jugó bien? ¿Regular? ¿Mal? Jugó bien. Para mí jugó bien. Porque se adaptó a la cancha, se adaptó a la situación, se adaptó a un rival necesitado y que hizo un buen partido. Y acá que en ningún momento Trovadio planteó meterlo a Alan y a Aquino a defender atrás, porque Guaireña iba a tener la pelota y no iba a salir de su arco Cerro. Chiqui. Claro, no Trovadio. O sea, Trovadio no planteó que Cerro iba a esperar en su campo. Trovadio planteó eso, aguantar, cerrar como siempre lo hace y salir rápido de contra. Y es lo que tuvo 2 contras. Clarísimas. Sí.
El pase de Núñez fue fenomenal en la salida. Él ya tenía en la cabeza y Brizuela sabía que en la recuperación él tenía que ganar la espalda del chico de Rivas. Sí. Y Rivas ya estaba abierto. Y en la jugada vos ves que Rivas se mete de central. Ya salió Pulpo sobre Brizuela. Y Brizuela ya sabía que Patito llegaba por dentro. Le salió perfecto, se salvó ya. Y en la otra también. La recepción de Patito fue buena, pero como rápido Guaireña sabía que la descarga era ahí. Eso es lo que planteó. Y le salió bien. Ahí está la jugada justamente. Como Rivas se va metiendo por dentro porque Rivas no estaba en su posición porque estaba en ataque. Y Cerro intentó, se acomodó, no era el camino y en el segundo tiempo cambió. ¿Y fue sorpresa ese dúo por derecha de Espínola con Alan? Yo creo entender el mensaje de Chiqui. Primero que Cerro lo necesita al Beto. No era una urgencia al Beto Espínola porque Alan estaba haciendo muy bien ese trabajo. Enzo no estaba inamovible, tampoco estaba para sacarlo de porque no sirve. Pero no estaba inamovible. La cancha era para ser más directo y la selección le necesita al Beto. Y después Chiqui dice, es normal que esté así con erróneo y que solamente va a agarrar ritmo jugando, dice. Y le pone por eso, para que agarre ritmo, sabiendo de que no iba a ser el mejor partido de Beto. Entonces me parece que por ese lado era de esperar que le dé otra vez la chance a Beto, porque si Beto anda bien en estos partidos, él va a ser convocado a la selección y eso le viene bien a Cerro, porque va a tener un jugador de nivel, y vamos a tener un jugador de nivel en la selección. Y Alan podía volantear y ayer mostró que hizo un muy buen trabajo, intenso de volante. Y Enzo no estaba pasando por un gran momento como en otros, así que aquí no le va a sacar por sacar porque aquí no es el distinto. Y Enzo, si nos estaba mostrando algo distinto por ese lado, no fue mala la idea, de hecho salió muy bien. Ahora muy bien Alan, con este nivel. Ayer inclusive llega el gol es un agregado, por supuesto, un agregado muy importante, pero para lo que genera, para el juego de Cerro Porteño, ha sido una muy buena contratación. Me parece, tirando el mensaje, que no es un mal jugador, porque dejó, para mí no, pero a lo que voy es que la gente se quedó con el Alan Benítez de Olimpia, y allí por algún motivo no resultó, pero este cambio... El motivo, ¿sabes qué? La necesidad y compañía de Cerro Porteño de contar con un jugador en esa posición le permite mostrar, me parece a mí, lo que en su momento hizo en Libertad. Y lo que le llevó a ese gran nivel que hasta le permitió estar en la selección paraguaya en su momento. Sí, hay veces se da, hay veces no. Era el caso de Jan, llega y es figura. Claro. Y hay otros que necesitan, que son jugadores de fábrica, vamos a decir, necesitan estar con el trabajo encima. Que era de la forma en que Alan llegó en la primera de Libertad, encontrando su lugar, después se hizo dueño de la posición y jugaba siempre, selección y todo tuvo, fue convocado. Claro. En Olimpia, no, primero que venía con 6 meses de no jugar, y siempre entró y salió, era la constante búsqueda del recambio. ¿Quién jugó la fecha pasada? Otálvaro. ¿Quién va a jugar el clásico? Otálvaro. El recambio nunca fue decidido en Olimpia. Todos los que vinieron entraron y salieron. La piolita corta esa que te da, pero cuando no está tan bien la cosa no se sostiene. Y esa irregularidad, evidentemente, Alan no fue un jugador de marcar diferencia en un solo partido. Y en Cerro como que fue creciendo. La primera fecha le costó. Y los 3 últimos partidos realmente está jugando a un nivel intensísimo físicamente. Muy bien. Se acomodó. Ayer le preguntaron a Chiqui también si qué más falta para que Morales sea el titular, ¿verdad? Porque uno se deja llevar por el gol seguramente, que es lo que no está teniendo Boselli, pero qué partido de Boselli de vuelta tácticamente, cómo mueve todo ahí arriba, ¿no? Por eso yo insisto en lo que propone, Nico. Para llegar al juego que quiere Cerro, no es Morales. Porque Morales es un jugador que, como Alfio. Alfio es una máquina, todo Guaraní cuando era directo, pero cuando Guaraní quiere tener juego, fíjate la cantidad de pelotas que pierde Alfio. Sí. No es su fuerte, él tiene otra fortaleza. Él juega más sin pelota que con pelota.
Y Morales también es así. Morales lo que tiene es una gran técnica y una gran habilidad, pero una vez que ataca, él no tiene técnica y habilidad para la asociación de juego. Sí. Fíjate que él, siempre que Cerro intentó jugar con dos puntas y necesitaba la sociedad de uno de ellos, se trababa mucho el juego en Morales. Morales es arrancador por dentro. Entonces esa sociedad te da Pachi. Entonces no es cambiar hombre por hombre porque este está mejor que el otro. En este caso el hombre por hombre te cambia. Es lo mismo que cambie Pulpito. Te cambia tu forma de defender. Sí. Porque Rolón y Adorno son agresivos al hombre que está a 1 metro suyo. Ellos no son agresivos con 30 metros de espacio. Pulpito es agresivo con 30 metros de espacio. O sea, Cerro suelta gente que atrás se quedan Pulpito y Patiño se complementa bien con esa cierta velocidad de Patiño también. Entonces, lo mismo pasa con Pachi. Vos cambiás Pachi, no cambiás sacar media punta para poner un punta para ser más ofensivo. Vos al cambiar Pachi cambias todo un proceso de lo que te hace ofensivo y te falta la definición. Sí. Pones 2-9 y no tenés ese proceso para ser ofensivo y tus 9 no tienen ni siquiera chance de definición. Tenés que cambiar el juego, más directo, más por fuera, más pelota cruzada. Es todo un dilema a la hora del cambio. Fíjate nomás en el gol de Cerro. Como Cerro tiene la posesión, al empezar todavía no hubo trámite por dentro y Rivas hace raya, que no estaba haciendo en los primeros minutos porque no llegaba. Y termina cruzando una pelota y le pasa a Boselli y el que llega es Morales por atrás. Si está Pachi no llegaba a esa pelota. Pachi iba a esperar la pelota la media luna, iba a estar atropellando de atrás. Y cruzó muy bien Rivas. Le pega muy bien, muy completo Rivas. Bueno, esto fue lo que pasó entonces en el partido que ganó Cerro Porteño a Guaireña por 2-0. Con respecto a Jan, llegó a 20 partidos en el arco de Cerro Porteño, 8 en Copa Libertadores y 12 en el torneo local. Hasta aquí solamente se había perdido aquel partido contra el 12 de octubre en Itagua. Por la suspensión, recordarán ustedes lo que pasó en el clásico, aquel festejo con Mateus, le valió un partido de suspensión. Atajó Miguel Martínez en aquella oportunidad. 3 tarjetas amarillas recibió Jan y le patearon 3 penales. Y los 3 no terminaron en gol. Seba Ferreira, de Libertad, Enrique Borja, de Luqueño, y el tiro de ayer del jugador de Guaireña, que tampoco terminó en gol. El remate de Junior Manabel. ¿Quién es el mejor penalero del fútbol paraguayo? Opa. El ¿Arquero? El de Olimpia. No, que patea. El de Olimpia, el Ale Silva. Silva. Sí. Y aquí viene el... Me van a matar los cerritas, pero qué lindo sería, ¿verdad? ¿Un duelo Ale Silva Jam? Sí. Pero ya hay chance de gol para Olimpia, pues. Hablando de penal, le decía ayer a Edwin, tenemos que revisar de vuelta los libros, ¿verdad? Mano al piso y toca y se cobra penal, cuando que las recomendaciones dicen que no debe ser penal. No es penal. ¿Él lo dijo entonces? ¿Cómo es lo que...? ¿Cómo? Ahí la conversación del VAR ahí sería lindo escuchar para saber, porque son jugadas muy difíciles, ¿verdad? Porque ya estaba en el suelo la mano de... Sí. No, era de Paraguay, era algo así, pero que no estaba todavía en el suelo. Ya pasó en algunos partidos, acá en el torneo local también, mano pegada al piso supuestamente no era, ¿verdad? Y no debe ser, pero otra vez se sanciona y están en el VAR de vuelta conversando. Y por eso, escuchar la conversación para aprender cuál es el criterio, porque es una jugada difícil, pero según lo que yo entendía, esto no es penal. Claro. Porque la mano está apoyada en el suelo. Está apoyada y quieta, no es que mueve como para ir hacia la trayectoria de la pelota o para desviar de vuelta o para arrastrar, como había ocurrido en una circunstancia. Esta cae y la mano ya está y después pega la pelota como por un poste, ¿verdad? La mano usa para sostener el cuerpo, no para buscar la pelota. Sí. Y 2-0 terminó, ¿verdad? Porque si esto en un 0-0 o en un 1-1 iba a traer mucha cola, pero aprovechando la situación sería muy bueno escuchar qué es lo que determinaron, ¿verdad? Entonces una vez que se escucha el audio determinaron, después tenemos el juzgamiento, se dice, sí, de la comisión de árbitro, que ya pasó varias veces, ¿verdad? Que dicen estuvo erróneo o no estuvo erróneo.
Entonces, de acuerdo a eso, porque se pueden equivocar, a lo mejor Claro. se equivocaron o a lo mejor tienen la razón, pero sería bueno saber qué se habló, cómo determinaron eso después de la conversación y qué es la opinión de Silva y el comité de árbitros, no sé cómo se llama. Claro, la comisión. De saber si actuaron bien o mal. Entonces, ese es un parámetro porque es una jugada difícil. De acuerdo a lo que nos enseñaron, no debe ser penal, o no debió ser penal. Pero se cobra. Entonces, yo ya no sé si confiar o no en el VAR, o no confío. Porque cada vez es más complicado todo lo que ocurre cuando que nos dijeron otra cosa totalmente. Y hemos visto otro tipo de acciones, de circunstancias también. Es muy fino Sí. en algunas situaciones, más aún cuando hay una mano de por medio. Claro. No, pero fíjate vos, si buscas en internet, vas a encontrar la mano en el suelo, hay gráficos y Sí, todo, sí, ahí sí, donde sí. dice que no es penal. Sí. No es un invento ahora de nosotros. Claro. Hay gráficos de esa naturaleza. Por eso, a lo mejor el VAR dijo no, ya estaba levantando y extendió la mano. Por eso hay que saber qué escuchar, que no me pareció a mí, te A digo Sol nomás. le cobraron un penal así contra Libertad. Que recuerdo Pumpido y Víctor Ayala se habían quejado después porque, dicen ellos, asistimos a la charla y ahí nos dijeron que cuando la mano está pegada Claro. no fue penal. Pero después mirando y si le querés buscar la vuelta, pasa lo que dice Jota. No, pero en el momento en el que impacta la mano no está un segundo de diferencia. Y bueno, Sí. pero es criterio. Y sí, pero por en criterio. línea, los hay un Pero centímetro. este de un centímetro. Cerro no hay movimiento, no hay movimiento extra. A mí me da la sensación que no. Sí. Por eso, hay que ver qué vio el VAR y qué opina. A lo mejor en el VAR dice, no, ahí ya levanta la mano, dice uno. Y bueno, no estás de acuerdo, pero tiene un fundamento. Pues eso sería bueno escuchar, que hace rato no escuchamos las conversaciones del VAR. Bueno, y después la gente se enoja cuando yo digo que a Cerro le cobran luego cualquier cosa. Pero el otro, el de que también se dijo, el de Aquino no fue penal. Porque Aquino define mal y después lo choca Sí, Parra. sí, exactamente. Porque Después ya se parecía produce- también, porque Aquino no define mal por culpa de Parra. No, Y Parra termina frenando y chocando por él. el que va por el travesaño. Sí, no me pareció penal. No pareció. Fue diferente a lo que vimos más temprano en la intermedia, que el zaguero central le atropella al de Santani atrás y le mete con el antebrazo y todo en la cabeza. Fue un penalazo sobre el final que selló el 2-0 a favor de Santani. Pero bueno, ese es otro tema. Vamos a ir a la pausa con Cristian Rivarola y ya volvemos en un ratito. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Poder abrir una cuenta sin tener que moverte de donde estés significa tener más tiempo para ponerte al día con tus series. Si no tenés una cuenta Itaú, abrí una ingresando a itau.com.pi/cuenta digital. Sin moverte de tu casa o de donde estés, lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros. Y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? Toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida. Pedidos ya, el placer de pedir. ¿Sabías que podés abrir una cuenta bancaria sin perder mucho tiempo? Abrí tu cuenta Itaú en minutos ingresando a www.itau.com.py/cuenta digital sin moverte de tu casa o de donde estés. Si estás vos, está Itaú. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia. En Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lactos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la hierba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por sus frescuras
frescura, sabor y calidad en muy poco tiempo. Ya es el agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones, con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene cojú y cerdón capií. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Más novedades de Arcoiris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario o saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para que el inmueble que estás planificando construir? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 25 12 30 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Vamos a hablar en un ratito de la intermedia. Hoy es un día muy importante para la intermedia porque ya lo dijo Fede, puede haber definición, puede haber partido extra, por eso. Así que vamos a escuchar el informe. Podemos escuchar el informe de Fede sobre la intermedia que se juegan hoy. Quiero irme en el Jesse. Juega Tacuarí, ¿verdad? Sí, ahí juega. En el Emilio Jesse. Te mandó saludos Marcelino Acosta y Hola, él Marcelino. te sugiere ir primero a una iglesia y después a la cancha. Ahí está. Por la duda, dice, porque y eso fue lo que tengo mío. como nunca fuiste y justo te vas ahora y después algo raro pasa, entonces él te sugiere ir primero a la iglesia. Tenés que ir, Nico, porque Tacuarí estalla. Pues me quedo para el festejo nomás, güey. Tenés que ir. Sí, ya. ¿Cómo me van a retar? Tacuarí ya está. Tacuarí igual va a jugar la promoción. Pero ahí es más complicado, pues. Que más complicado, Nico. Bueno, vamos a escuchar el informe de Federico y vamos a hablar del mundo de la intermedia. Ayer, de hecho, ya hablamos con Nito Vera, el dirigente de Tacuarí, y hoy vamos a ver para qué rumbo tomamos. Con 4 partidos se cumplirá hoy la jornada final del torneo de la categoría intermedia. En cancha de Fernando de la Mora, Tacuarí, candidato 1 a asegurar el ascenso directo hoy, será local frente a Rubio Ñu. El equipo barriojarense dirigido por Daniel Anata se encuentra tercero a un punto por encima de Ameliano, que hoy jugará frente a Sportivo Iteño. El conjunto de Humberto García asegurará como mínimo su participación en la promoción en caso de ganar hoy. Más abajo, pero aún con posibilidades de ascender, se encuentra Independiente, que visitará al subcampeón Resistencia. Con el mismo puntaje que Inde está San Lorenzo. Los Rayaditos irán hasta Pedro Juan Caballero para enfrentar a 2 de mayo. Todos los partidos arrancarán a las 15:30. General Caballero de Juan León Mallorquín ganó el viernes y llegó a 73 puntos. En segundo lugar se encuentra Resistencia con 60. Más abajo, Tacuarí 54, Ameliano 53, Trinidense 52, pero ya sin posibilidades. San Lorenzo e Independiente tienen 50. Ahí está el informe entonces de Fede sobre la intermedia, los partidos que se juegan hoy. Tacuarí juega con Rubio Ñu. Sí, señor. Rubio Ñu ya no tiene arte ni parte, ¿verdad? No, ya no tiene posibilidad. A ver, para entenderlo mejor, Tacuarí 54, Ameliano 53, San Lorenzo e Independiente 50. Y entre Ameliano y San Lorenzo está Trinidense con 52, pero que ya no juega, ya cumplió con los 34 partidos y ya no tiene posibilidades de ascender. A ver, en concreto, si Tacuarí, vamos a poner un ejemplo, Ameliano a partir de sumar un punto ya deja fuera de la lucha a San Lorenzo e Independiente. Estos dos equipos ya no pueden acceder al ascenso directo, solamente aspiran a la promoción. Ameliano suma un punto, chau. La lucha se queda entre Tacuarí y Ameliano. Si Tacuarí pierde y Ameliano empata, habrá un partido extra. Sí. En ese partido extra se va a dirimir quién asciende de manera directa y quién juega la promoción. Eso simplemente para explicarlo. San Lorenzo e Independiente tienen que ganar y esperar que Ameliano pierda. Es la única posibilidad que tienen estos equipos. Por eso es importante también resaltar lo que decía Jota. Tacuarí pierde y en el peor de los casos va a jugar el partido de promoción. La promoción. Porque aún perdiendo no va a poder ser alcanzado ni por San Lorenzo ni por Independiente. Y triple empate puede haber con Ameliano. Y puede haber entre Ameliano, San Lorenzo e Independiente. Tiene que perder Ameliano
ganar San Lorenzo y ganar Independiente. Allí entiendo que se define por diferencia de goles. Cuando son 3 equipos, diferencia de goles. Ahí tendríamos que mirar cómo está la tabla. En ese caso, al perder a Meliano, Tacuary ya asciende, por más que pierda el partido de hoy. ¿Qué partido hoy, José? Es decir, son varias las posibilidades que se presentan a partir de toda esta combinación, pero cabe resaltar lo siguiente, reitero, Tacuary en el peor de los casos va a jugar la promoción. Ameliano solamente puede definir un partido extra contra Tacuary si empata y Tacuary pierde. Y San Lorenzo e Independiente tienen que ganar y esperar que Ameliano pierda. Es la única posibilidad que tienen estos equipos para aspirar a la promoción. Bueno, vamos a mirar por televisión entonces. 15:30. 15:30. 15:30, sí. Todos los partidos. Sí, señor. Los 4 partidos a la misma hora. Bueno. ¿Vas a ver, Jota? Sí, no. ¿No? El café hacemos ahí, Nico. ¿Sí? Uf. Pero voy a grabar, sí, después voy a ver los 4 partidos. Después repiten también. Claro, los que no saben, de madrugada repiten los partidos, para los que no duermen. Ahora, qué Se pena... ve más tranquilo también. Qué pena que... Yo entiendo que pasa por una cuestión televisiva, ¿verdad? Pero apunto directamente a 3 partidos, ¿verdad? El de ayer de la mañana, lunes a la mañana, definición de la permanencia, lunes a las 9:30 de la mañana. Sí. Cerro Guaireña, yo no sé por qué se jugó el lunes. Se podía haber jugado domingo. Está bien, me dirán Guaireña jugó miércoles, pero miércoles jugó Guaireña. Miércoles jugó la Copa Paraguay. J decía el tema de la distancia entre partido y partido. Ameliano jugó el miércoles, podía haber jugado el domingo. Tenía que haber jugado con su titular. Para definir, no sé, o sea, ¿por qué un martes a las 3:30 de la tarde la definición? Aquí hay muchas cosas en juego. Sí. Aunque la intermedia no tenga el nivel de popularidad de Olimpia y Cerro. Por eso te digo, es parte del proceso de crecimiento, Fede. Por eso es que las críticas principalmente que hacemos o que hablamos, no es solución ya, hacer ahora, porque no se puede. Esos partidos también requieren de todo un equipo de transmisión. Claro. ¿Verdad? Inclusive a nosotros, ponerle que tenemos que cubrir todos esos partidos, no tenemos. En cambio, si es que eso pasa habitualmente, seguramente vamos a ser 30 y vamos a poder cubrir. ¿Verdad? Entonces, y tiene que ver, no se pueden hacer los 4 partidos al mismo tiempo, no se pueden jugar todos los partidos de definición de intermedia y también partidos importantes de primera al mismo tiempo o el mismo sábado o domingo a la tarde, por cuestión de tiempo y espacio, ¿verdad? Claro. Por eso es que a eso hay que proyectar para que cada vez abarquemos más. Eso nomás es la situación. Claro. Pero además también debió buscarse un mejor horario. Ahora que tenemos lumínica en los estadios, jugar a las 3:30 de la tarde con este calor de hoy es terrible. Y ahí, fíjate que sí, los 4 estadios tienen lumínica. No sé nomás cómo está el de 2 de mayo, por ejemplo. Me parece que el 2 de mayo hasta aquí solamente jugó en horario diurno. El de Resistencia, en teoría, tiene lumínica, pero nunca se usó con lumínica. Una sola vez, me parece. Ameliano juega su partido local en cancha de Rubio Ñu. No sé también cómo está la lumínica de Rubio Ñu. Y Tacuary juega de local en cancha de Fernando de la Mora, que también tiene lumínica. Por eso, hay pequeñas cosas que, es cierto, forman parte de un cambio, hay que buscar soluciones, pero recuerdo, la final de fútbol femenino, ¿te acuerdas, Nico? Estábamos viendo aquí, terminó en penales. Sí. Se jugó un lunes o un jueves a las 10 de la mañana, la definición de la primera vez, un lunes a las 10 de la mañana. También. O sea, me parece que es también tratar de explotar mejor, buscar mejores horarios como para que sea un producto difundido, ¿verdad? Pero, bueno, hay motivos comerciales que seguramente juegan en contra de esto y que impiden que lamentablemente se pueda tener una mejor concurrencia y una mayor difusión por los horarios en los que se programan estos partidos. Hay muchas cosas en juego, dijiste, y son casi $1.300.000, por ejemplo, por para el que vaya a la profesional. Sí, es mucha, y la visibilidad no es solamente lo que valen tus jugadores, lo que significa poder generar jugadores de primera división. Es mucho el crecimiento, es muchísimo el crecimiento, la posibilidad de ir a una Copa Internacional después, de poder meter jugadores en la selección, es muy grande. Por eso es que digo que los equipos que vienen de abajo tienen que estar un poco más cercanos a ese cambio. Hoy es muy grande la diferencia, hoy es muy grande, son muy pocos equipos los que están ahí cercanos al cambio. Tiene que ser un poco más parecido la intermedia a la primera. Nunca va a ser igual porque por algo es intermedia, ¿verdad? Lo mismo pasa en el Nacional B.
pero tiene que ser un poco más parecido. Y eso se proyecta, eso no se soluciona porque yo decidí hoy tiene que ser así y mañana no. Hay jugadores luego para eso. No tenemos la gran cantidad, se tiene que llevar una preparación grande. Grande. Yo me acuerdo Sol de América cuando descendió. Igual duró 2 años, dijo Fede, ¿verdad? O Sol subió en el año. Pero, ¿Sol de América? Sí. No, Sol desde el 2007 está en primera. No, pero cuando descendió y después subió, ¿te acuerdas? Sol descendió, 2004, 2005 por ahí descendió Sol. Ah, sí, sí. Y después volvió. Bueno, Sol volvió con un equipo de pendejo, voy a decir, ¿verdad? Pero de ahí salieron después los Ceballos, Ortigosa, Tito. Era un equipo, me acuerdo, un chico Velázquez. Era un equipo que tenía una base de las inferiores. Sol inclusive ese primer año peleó hasta la última fecha por la permanencia. Recuerdo que Guaraní se había salvado casi sobre el final. El año en el que... No, yo digo en intermedia, cuando bajó a intermedia. Sí. Sol fue de los equipos que apostó a la velocidad y no a los jugadores grandes, que son los que te llevan a ganar el campeonato. Después subí, y cuando subí tenés que cambiar todo ese plantel. Y todo ese plantel, el 80% se traslada a otro equipo que quiere subir. Pero sigue en la intermedia. Sol, ¿te acordás? Ceballos fue goleador y después se fue a Bolivia. Sí. Y de Bolivia fue goleador otra vez y después vino a jugar en primera otra vez en Sudamérica. Ortigosa y Ceballos eran los delanteros de ese equipo. En intermedia. En intermedia. Y había otro chico, un zurdo, un centro delantero joven también, me acuerdo. Apostó a los equipos que a la larga... Diego Chamorro no sé si había jugado en la intermedia. Puede ser, habrá traído algunos jugadores de primera también, ¿verdad? Pero son pocos los equipos que refrescaron. Por ejemplo, ahora General Caballero sube con un plantel importante. General Caballero no sube con un plantel de chicos solamente. Salieron, sí, los dos centrales, Barreto, tiene 24 años, 23. Resistencia también. Resistencia es el equipo que trajo monstruo. No va a jugar con ese plantel en primera. No. El 80% de ese plantel, si no es en enero, en junio van a estar otra vez en intermedia. Sí. Porque son jugadores ya para ese nivel. Pero te ganan el torneo de intermedia porque tienen mucha jerarquía. A eso es lo que voy. Lo mismo General Caballero llevó Fernando Benítez, llevó Montiel. Fernando Benítez jugaba en Luque, el volante ese. Llevó Montiel, llevó Bobadilla, que ahora está otra vez en 12. Sí. Llevó Alegre, Auche, que es un jugador de afuera. Luis Fernández, que era un jugador donde se va sube. Iván Almeida decía en la charla que tuvimos con él la semana pasada que se hizo una especie de planificación, pero por supuesto esto depende de los resultados. Sí. Y dice, si nos quedamos, yo ya le dije al presidente, en Olimpia hay varios jugadores que no son tenidos en cuenta. Yo creo que, a ver, pensando que River se pueda salvar, podrían ser útiles, pero me parece que no podés armar la base en base a los juveniles, vale el juego de palabras. ¿O se puede hacer eso? Y no es la base. Más para un equipo que si este año se salva, va a ser un milagro. El año que viene tendrá que remarla de vuelta. Fede, es que la base está hecha de los jugadores experimentados de 25, 24, 26, 27 años. Y lo que te dan, acordate el Barcelona que ganó todo. Messi tenía 20, 21 años. Por eso, vas a rescatar ¿cuánto? 4 o 5 jugadores de Olimpia. Y después tenés que armar una base. Claro, pero la base está acorde al ritmo de tu equipo. O sea, lo que le pasa hoy a Cerro. Claro. Cerro, vos miráis, son todos experimentados, pero ¿qué es la base de Cerro? Los experimentados, pero ¿qué es el plantel de Cerro? Entró Roberto Ramírez ayer, entra arriba cuando te falta Alan, que parece un experimentado, tiene 22 años, Pulpito tiene 21, Morales, si necesita, en un momento era Wilder, en otro momento era Damián, en otro momento va a ser Noguera, el otro chico que en cualquier momento va a salir, o sea, Su base es de experimentado, pero su frescura es joven. 3 laterales izquierdos prácticamente. Tiene 3 Vargas, que también jugó contra Fluminense. Vargas no venía jugando y con Fluminense se fue a Arzamendia y apareció... Alan estaba creo que lastimado y apareció Vargas ese partido en un partido decisivo. Así mismo. ¿Y qué te hace? Ganás, perdés como siempre, pero tu equipo es otro, rápido, dinámico, es otra sensación. ¿Qué pasa con Nacional? Todos decimos Nacional es intenso, rápido, dinámico. Y Farid Díaz, sí, vamos a estar Farid Díaz, pero el tipo, ¿qué pasa? Él te domina el juego, está 100% utilizable, vamos a decir, porque es todo jerarquía. Sí. ¿Quién le da frescura? Y Brian Ayala,
cuando está bien Clark, Paraguarí de 21 años, Arrúa, Fleita, el otro chico Martínez que ingresaba bastante. Los equipos que se hacen una base sólida de gente que está bien con una trayectoria necesitan de la frescura de 3-4. O sea, no hay equipo que toda su base sea juvenil. No hay. Pero necesita 5 o 6 juveniles, necesita. Y ese espacio no hay. ¿Qué físico tiene Ramírez, el que entró ayer en Cerro? O sea que tiene mucha técnica, pero él es un jugador agresivo de marca. Pero tiene técnica. El profe Humberto. Técnico Ameliano. Profe Humberto García, ¿cómo le va? Qué gusto saludarlo, buenas tardes. Buenas tardes, Nico, a tu compañero en la mesa y a la audiencia. ¿Cómo anda, profe? Bien, gracias a Dios, muy bien. Qué bueno, qué campaña, ¿no? Con Ameliano, ¿verdad? Sí, una campaña relativamente buena, sabiendo que hay clubes muy importantes en la división. Es un club bastante humilde, pero que está haciendo un buen trabajo, tanto dirigencial, o sea, no dirigencial, para que el deportivo también vaya influyendo. ¿Y cómo ve el panorama de hoy? Estamos con mucha ansiedad, estamos con muchas ganas de hacer nosotros nuestro trabajo y a partir de ahí ver qué es lo que pasa en el otro partido, porque como sabes no dependemos de nosotros mismos para estar en primera. ¿Va a tener un receptor por ahí cerca o concentración total en lo que haga su equipo? No, vamos a estar concentrados totalmente en lo que haga nuestro equipo, pero como sabes no va a faltar alguien que esté avisando cómo va también la otra cancha, pero nosotros totalmente concentrados en nuestro trabajo de hoy. Profe, ¿cómo está? JJ Gómez le saluda, profe. Muchas felicidades por la campaña, por el proceso, por el trabajo de todo el año, que no es muy fácil en intermedia, y también por ponerle a Ameliano, porque yo soy hombre de ascenso y toda mi vida en la B o en la segunda ascenso jugamos contra Ameliano, en cancha Ameliano. No era un equipo de intermedia y no es fácil ese cambio. Y realmente hicieron un gran torneo. ¿Eso a qué se debe, aparte de su trabajo, profe? ¿Y por qué decidió ir ahí? Creo que hay una comisión directiva nueva, hay un presidente joven con ganas y que puso la herramienta para poder pelear en intermedia. Bien, JJ, te agradezco en primer lugar por tus palabras. Y nosotros estamos con algunas propuestas en el 2019, pero nada en concreto. Habíamos hablado con el señor Melgarejo, con el señor Arturo y el señor José Elías. Habíamos escuchado su propuesta y más chocado con lo económico, pero después seguimos hablando y nos convencieron y estamos bastante cómodos en esa institución. Como vos decís, es un equipo de barrio, pero que sus adeptos son bastante fanáticos a la institución y son gente que cumplen con lo que están diciendo. Y gracias a Dios también yo no trabajo con ningún empresario y hasta hoy día me quedo donde me gusta estar. Y me gustó el partido Ameliano y nos quedamos con el cuerpo técnico a disfrutar del fútbol y gracias a Dios estamos en un momento importante nuevamente para la historia de la institución y ojalá que se nos dé hoy estar en primera división. Profe, recién estábamos hablando porque nosotros intentamos nutrir un poco al fútbol, ¿verdad? El tema de las canchas de primera, el tema de que necesitamos mayor velocidad en el juego y que la mayoría de los equipos jueguen de esa manera. Y en intermedia hay una decisión, ¿verdad? De buscar gente rápida, joven, pero al final del campeonato te ganan los grandes que ya no pueden jugar en primera. ¿Cómo hizo usted para armar su plantel? ¿Se tuvo que adaptar a lo que traía de primera vez Ameliano o tuvo que traer jugadores experimentados que a lo mejor si sube a primera no van a poder estar en el plantel porque el ritmo es distinto? O sea, básicamente, ¿cómo armó el plantel? Sí, dejamos el equipo base que salió campeón con otras figuras y es así como vos estás diciendo, en intermedia, o sea, cambió un poquito en intermedia, porque anteriormente era más fuerza que buen fútbol. Ahora hay un poquito mejor fútbol. Sigue siendo un campeonato donde no te va bien los jugadores, se meten pelota en el área, te chocan, te desgastan, buscan la segunda pelota.
Por eso creo que se buscan jugadores de experiencia que ya saben qué hacer dentro de los campos de juego. Sí. Porque creo que hay menos clubes en primera división, bajaron más jugadores de primera división a lo que es la intermedia, pero creo que bajaron con mucha calidad todavía. Para mí le dio brillantez a lo que es la intermedia, porque son jugadores que todavía pueden estar jugando en primera división, pero por estas circunstancias no lo están haciendo. Y nosotros tratamos de formar primero un grupo fuerte, en donde haya respeto entre todos, y a partir de ahí siempre ponemos a la cabeza a los más experimentados para que vayan guiándole a los más jóvenes y pelear siempre por un sueño. Eso le contaba, perdón Jota, eso le contaba, profe, a los compañeros, vi el partido de la Copa Paraguay, y si bien es cierto Ameliano se eliminó, jugó un buen fútbol. Uno mirando desapasionadamente, uno se dio cuenta que a qué jugaba, ¿verdad? Cuál era el método de elaboración de juego. Era un fútbol vistoso el equipo de Ameliano, y coste que jugó con muchos cambios aquel partido, ¿no? Sí, solamente jugaron Jorge Cáceres y Walter Cabrera, de los habituales, porque el anterior partido no lo habían hecho por suspensión. Y yo eso también le dije a los muchachos, que les felicitaba por estar a la altura, porque el equipo de Guaireña es un equipo bastante fuerte, bastante físico, que corre bastante, y creo que no estuvimos tan mal en ese partido, y creo que fue un resultado más que nada bueno en lo anímico para nosotros, porque sentíamos que podíamos dar más, pero está bien, porque como dijiste, la mayoría de que jugaron son jugadores que tienen menos oportunidad de estar jugando en el campeonato de la intermedia. Profe, el partido hoy, ¿cómo lo ve? Va a enfrentar a un Sportivo Iteño que, por lo último que sabemos, llega con ciertas dificultades por una cuestión interna entre los jugadores y la directiva. ¿Eso puede ser favorable a las pretensiones de Ameliano? ¿Cómo lo analiza? Por lo que me toca vivir en lo que es el fútbol, yo pienso que siempre es 11 contra 11. Uno puede estar esperando de que el rival juegue menos porque no juega fulano, sultano, mengano, no, son 11 futbolistas que están en un plantel y por algo ya están en el plantel. Por eso justamente tocamos ese tema en la charla de no estar desprevenido, de ser determinante en todas las cosas, de poner, como te dije, mucha determinación y estar atento a todo, porque los que van a entrar van a estar queriendo demostrar por qué estaban en el plantel y por supuesto la motivación de ganar a Emiliano va a ser bastante grande. Profe, y la última de mi parte, solo para cuando nos pongamos a hablar, cuando termine la intermedia, para cuando intentamos debatir para el mejor fútbol de los siguientes años. Profe, cuando arrancaba la pretemporada, cuando arrancaba el campeonato y sabía que tenía que armar el plantel, realmente en qué fecha tenía todo el plantel disponible, o sea, ¿cuándo se hizo el trabajo duro? ¿En qué mes se hace ese trabajo donde ya sabes qué plantel vas a tener? Porque ¿a dónde apunto, profe? Que yo siempre insisto en que algún día intermedia tiene que ser de año a año, de enero a diciembre, para estar más cercano a la competencia de primera, ¿verdad? Hay veces que arrancan en marzo y terminan en septiembre, muchos jugadores, y son 6 meses que no entrenan y después no te saca competencia eso. Por eso digo, para aprender un poquitito, ¿cuándo es el momento en que los planteles de intermedia tienen completo para arrancar su trabajo? ¿Te puedo hablar de lo que pasó ahora? Sí. Nosotros arrancamos a principios de diciembre, con los planteles que sabíamos que podía jugar, con los refuerzos que podía estar con nosotros, porque por la pandemia no se jugó en el 2020. Sí. Y empezamos a trabajar en ese aspecto. Luego hubo las prohibiciones en donde nuestros dirigentes tuvieron miedo de todo y no nos permitieron trabajar en casi nada. Nosotros llegamos al campeonato sin concentración, sin amistoso, casi sin trabajo que hayan sido fuertes para lo que es la temporada. Sí. Acatando todas las disposiciones que han hecho los dirigentes de la asociación,
Y eso repercutió un poco en nosotros, porque luego el primer partido habíamos perdido, el tercero apenas empatamos, y a partir del cuarto, quinto recién empezamos nosotros a poder demostrar lo que teníamos y sumar puntos importantes para lo que hemos llegado hasta ahora. Pero realmente yo te puedo hablar de mi trabajo de que, como cualquier técnico, ya tiene todo en la cabeza a quienes pueden hacer el esfuerzo, como tú ves el plantel, lo va formando y lo tiene de 3 meses antes. Profe, ¿alguna opinión sobre este momento de General Díaz? Lo llevó usted a Primera División, recordamos aquel gran triunfo contra Atlético Nacional en Copa Sudamericana 2014, todo el continente habló de esa victoria y hoy está en la Primera B. ¿Qué considera usted que hizo mal el club para caer hasta esa categoría? Y mucho no puedo decir porque hace 5 o 6 años que no estoy más en la institución, pero me dio mucha tristeza que haya bajado nuevamente en la B, porque el presidente González, el señor Miguel Zamudio se pusieron mucho empeño a levantar ese club. Ese club era un club bastante humilde, casi sin mucha gente, y todo lo que General Díaz es gracias a ellos, y lastimosamente General Díaz bajó nuevamente a la Primera B ahora hoy día, pero no sé mucho de lo que ha pasado ahí adentro para que haya bajado, pero lo que más uno lamenta es que haya pasado esto. Profe, gracias por atendernos, un placer de escucharlo, de charlar con usted después de un tiempo. Un abrazo grande. Gracias, Nico, y que se nos necesite por ustedes. Muy amable. Ahí está el profe Humberto García, técnico de Ameliano, que juega hoy con Iteño. Aquí estoy viendo la publicación que están pasando en el Twitter. Lo de Iteño. Sí. Por eso me pregunté, porque Ameliano no tiene nada que ver con eso. No, o sea, no. Alan Olmedo, dice, está escrito, y es jugador de San Lorenzo, pero con otro número de cédula, dice. Deportivo Iteño presentó su planilla oficial del partido de esta tarde con el nombre de un jugador que juega en San Lorenzo, Alan Olmedo, pero con el número de cédula de otro, de Martín Martens. ¿Qué pasó?, dice el querido Chicho Serna. Y está la planilla. Pero la planilla oficial creo que se presenta una hora. Claro, todavía no puede jugar. No, pero acá tiene. Es una planilla de manejo interno del club que seguramente se puede corregir todavía. Nico, no sé. ¿El partido qué hora? 3:30. Todavía no puede estar la planilla, media. Nico. No, de los convocados yo entiendo. Convocados. Pues. Claro, pero eso es un manejo interno. Claro, seguramente debe ser la inscripción en... Sí, pero no haya nada de merital. No. Chicho Serna, ¿qué te pasa, Fe? No, Chicho sabe de San Lorenzo, él sabe todo. Es extraño nomás, porque... Sí, pero no hay otra lectura. ¿Cómo te vas a equivocar con si pasa eso? Saquemos este caso porque si no es difamación, como se dice. Vamos a un partido de Lexa. Tipo las tarjetas. Claro, y si yo justo el partido contra vos le pongo a alguien para que vos tengas una posibilidad de protesta, justo me equivoqué ese partido. Y también justo ese partido le liberé a todos los muchachos. Le dije el partido de a las 8 y el partido de a las 5. Tipo General Caballero de Ceballos Juez, cuando se olvidó de pagar la tarjeta, en el 2005. Si ustedes están hablando de liberación de jugadores, entonces me parece que ya no es extraño esto. No, yo leí anoche, por eso no es oficial, pero leí en las redes, siempre las redes, claro. Es la verdad, pero hay cosas que no. Pero en las redes corre lo que corre. Ese siempre fue un comunicado de los jugadores. Claro, yo leí un comunicado de los jugadores. Aclarando que varios de ellos ya fueron marginados para este partido. Que querían jugar y aparte que no están cobrando premios y sueldos y que aclaraban justamente porque la comisión directiva decidió eso para no quedar manchados los jugadores. Yo escuché que Iteño hace años tiene este problema. Sí. Pero Iteño, creo yo, ¿verdad? Mirando aquí de afuera, es una especie de... Es casi uno de los clubes bendecidos, que si no me equivoco es el único que juega en intermedia desde que comenzó hasta ahora, desde el 97 en adelante. Nunca bajó que vino y nunca las declaraciones del que gerenció. No. Ese club... Ese Olimpia de Italia. Olimpia de Italia. Ese Olimpia de Italia, sí. Ahí es donde están Roldán, ahora Biancucci. el apellido. Sí. Roldán, el apellido del señor en aquel momento. Son peligrosos los iteños. No conozco el manejo de Iteño, pero es un club que siempre está ahí más para salvarse que para subir. Yo no sé si eso le conviene al fútbol paraguayo. O sea, hay varios clubes que están nomás ahí, utilizando un término nuestro. El sistema te tiene que obligar a crecer. Eso es lo que siempre ahí decimos. está. Pero otra vez, y esto es para el presidente Robert Harrison de vuelta, tiene que ser más duro él con la clase dirigencial, ¿verdad?
Porque él es el que va a ser criticado, él va a ser el que va a ligar los cascotes de todos lados, por más que se equivoque el presidente, el vicepresidente de Iteño, de Ameliano, de Tacuarí, de Deportivo Luqueño, de lo que sea, la carga va a ir sobre el presidente de la institución. Totalmente. Y por lo visto que hay gente que no le cuida a él, que en el abrazo ahí todo, la votación y por ambas, pero hacen maniobras que van en contra de lo que él pretende para el fútbol paraguayo. Entonces tiene que ser más mano dura. Esa es la situación. O si no, vamos a tirar todo al bombo. No podemos manejarnos así y en una etapa candente de la definición de un torneo. Yo no estoy de acuerdo, Nico, en que a él no le cuidan. El presidente es el responsable porque cuando No, uno claro. es presidente de un club y su equipo no gana, le echa al técnico. O sea, ahí sí toman la decisión y echan al técnico. Así mismo tiene que ser con los gerentes, Claro. con los encargados, con los directores de todos los departamentos, hasta del departamento de compra, de limpieza, Sí. hasta el departamento de cancha, el departamento de intermedia, el departamento de primera B. O sea, el control del presidente tiene que estar por sobre su gerente. Totalmente. Porque no... No, lo que yo quiero decir nomás no es puede que estar hay, como está la intermedia y que la hay, B. claro, que hay gente que cuando va a ser favorecido por algo no le interesa la investidura del presidente. Eso es lo que quiero decir. Por eso tiene que haber un mayor celos de parte del presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol. No solamente en la selección nacional, que me parece bien. Digo, pero esto no puede darse a esta altura de... No puede. Encima son ofertas de trabajo, son grandes posibilidades de crear empresas de mantenimiento de cancha, empresas que armen cancha. Es un gran negocio abierto. Hay 30 clubes Claro. y esos 30 clubes tienen que tener 4 o 5 canchas. Un entrenador de primera. Un entrenador de primera necesita 4 espacios. Mejor si son canchas grandes. Vos necesitas un lugar para hacer físico, que es donde rompes toda la cancha, que hace pique corto, arrancate, tirar, Sí. arrancate, tirar, donde entrenan los arqueros. En ese mismo lugar, si entrenaste al otro día, no podés hacer espacio reducido si está roto. El pasto No. necesita recuperarse. Entonces, necesitas otra cancha medianamente para hacer espacio reducido, que es donde se Claro. rompe también la cancha, para hacer trabajo. Necesitas Claro. una cancha para hacer táctico. Y necesitas hacer fútbol un día a la semana en tu campo, donde vas a competir. Entonces vos, lo ideal es tener tu campo y 3 lugares de entrenamiento. Hay veces son 3 canchas grandes, hay veces son pedacitos de cancha para ir a hacer el reducido y el trabajo físico, pero 2 canchas necesitas para hacer el táctico, que no estropees tu cancha, porque si vos entras todos los días en la cancha se funde. Está escrito, eso no se va a cambiar, la naturaleza no va a cambiar. El pasto, por tecnología nomás, igual que nosotros, no vamos a crecer más de lo que crecemos en el día a día. Eso Claro. es así. Entonces vos necesitas 4 canchas. Bueno, vayamos a inferiores. Suponete que los clubes tienen 2 canchas algunos, con 3 te arreglas. Con 3 te arreglas. Sí. 2 canchas de Nacional, por ejemplo. Nacional tiene 2 canchas, se arregla. Tiene 2 canchas y un pedacito ahí, la tercera, que es donde rompe. ¿Viste que tiene donde juega las inferiores? Sí. Y tiene con eso te arreglas. Por eso la cancha nacional siempre está bien, no se funde. Libertad tiene las canchas. Guaraní también tiene, ahora puso el césped ahí donde rompe y tiene su lugar de entrenamiento. Pero hay clubes que no tienen. Guaireña, cuando no tiene que entrar en su cancha, entrena en Ñuguazú. El parque del Guairá es en Ñuguazú. Es Sí. un parque. Entrenan en el parque. Así mismo. Bueno, entonces, imagínate la inferior, Nico. Si en primera necesitas un ideal para un gran paso, ya es 3 canchas. 2 para romper y 1 para jugar, que no se toque. Una vez a la semana nomás se usa. Bueno, que tiene Sudamérica, también tiene las 2 canchas, me olvidé de nombrarle. Por eso su cancha siempre está bien. Esas 3. Vos en las inferiores tenés 5 categorías, si no me equivoco. No quiero pifiarle. Creo que son 5. Su 14 es la primera, la más baja. Esos Creo que chicos, 14, 16, 18. Su 14, su 15, su 16, su 17, su 18 y su 19 hay. Sí. Son 5, 6 categorías. Y le suman la reserva. Y la reserva. Ellos también tienen el mismo, no por ser inferiores significa que el pasto a ellos sí le va a aguantar un día entero y No. al otro no. Tampoco pueden entrar en la misma cancha todos los días. Porque se rompe. Entonces, ¿qué pasa? Entran en la cancha todos los días. ¿Eso qué hace? Bueno, en vez de comprar una rueda de Fórmula 1 para una competencia, no, pero yo voy a todo el día, entonces compro ya la otra, la que es más sólida. ¿Qué pasa? En vez de tener la cancha con el pastito que vos tenés para la competencia, que es nivel A, poné el otro pasto caballú que es más duro. Ese dura más. O si no, todos los días se rompe la cancha y no aguanta. Entonces,
Los chicos entrenan en el pasto Caballú. Eso es lo que tienen pasto. Algunos entrenan donde no hay pasto. Sí. Después entrenan todos los días, por ende la cancha se rompe. Estamos hablando de 5 o 6 categorías que tienen que tener también 2 o 3 espacios. Porque si no, a las 7 entrena uno, a las 9 entrena otro, a las 4 entrena uno, a las 7 entrena otro. Vos la cancha no te entiende que vos no tenés plata y que están usando. La cancha siente el pisotón y se funde el pasto. Naturaleza. Totalmente. Espectacular es la aplicación de Jota. Sí. Didáctica en cuanto a quien necesita un plantel de primera. Pero acuérdate, Jota, que el director de desarrollo de la APF es Douglas Martínez. ¿Y quién es Douglas Martínez? Al aire nos dijo, cuando le preguntamos por Orsusa, no. Sí. Orsusa era suplente. Era suplente, eso. Entonces, si un dirigente piensa, y no es cualquiera, director de desarrollo deportivo, piensa que el fútbol se juega 11 contra 11 nomás, yo no sé si va a tener todo ese conocimiento que vos estás explicando aquí. Por eso pues falta la gente técnica ahí en la sucesión. Claro. Se tiene que tener inversión en cancha. Que totalmente. De los jugadores que se venden o del ingreso que entra a los clubes, tiene que haber una plata importante para las canchas, porque la cancha es el lugar donde vos formás los jugadores. Necesitas esas canchas. Claro que yo estoy hablando de un ideal, eso no es limitar el 50% por lo menos, pero tienen que tener, los clubes tienen que tener, Nico, esos espacios, o sea, que se armen, aprovechen convenios con parques, con clubes que tienen esas 4 o 5 canchas. Y somos 10 equipos nomás en primera, y los 10 equipos tienen que estar, después de pasar a intermedia, pero los 10 equipos tienen que estar. ¿Cómo va a ser Ameliano? Sube General Caballero, Ameliano y Tacuarí. Vamos a poner que son los 3 más cerca, que no se enoje Independiente y Resistencia, que ya está. Bueno, Resistencia tiene que armar una inferior nueva. Yo no creo que Resistencia tenga todas las categorías para inferior. No. ¿Dónde van a entrenar? General Caballero tiene que armar su inferior allá o va a armar acá, porque va a tener que bajar cada 15 días, porque es distinto al de Guaireña, que todavía es 2 horas nomás de viaje. Sí. El de General Caballero es 4 horas y media, es mediodía de viaje. Es mediodía de viaje para venir a competir, o sea, tenés que venir a dormir acá. Dormir acá significa concentración, gasto, un montón de... No, una locura. Eso se tiene que determinar y el sistema te tiene que elevar hacia arriba, no que el sistema tiene que hacer recorte. No que el sistema tiene que hacer recorte para poder solucionar el día del partido y que no haya... River Plate presentó la reserva y no tenía todos los suplentes. No. Perdió 8, 9, 10, 15, 20, no sé cuánto a 0 con 0. Contra jugador de primera, equipo de primera, Nico. No, una locura. No puede pasar. No debe. Vamos a ir a la pausa. Guaraní rompe su cancha auxiliar y después los muchachos del Círculo de Periodistas juegan ahí con razón que erran tantos goles los muchachos. Vamos a la pausa y ya volvemos en un ratito. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Mucho más, sentir más. Griegur, disfrutas, pausa más. Si vivís la vida, vivís más. Una cuchara a la vez. Griegur. Proba el nuevo Griegur de Trébol. Más proteína, más pulpa, más sabor. En deliciosos sabores: guayaba, acerola y azaí. Con menos grasa y sin azúcar agregada. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. ¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir. En casa o el trabajo, en el descanso o el viaje, en el deporte o la diversión. En todas partes, la hierba tradicional o compuesta de arcoíris te acompaña todos los días. Encontrala en sus diferentes presentaciones: anís, boldo y manzanilla, té verde y limón, cedrón y burrito, y menta y boldo. Síguenos en todas las redes sociales como Arcoiris Pay. ¿Te quieren transferir dinero pero no tenés cuenta bancaria? No hace falta que vayas a una sucursal. Abrí tu cuenta Itaú ingresando a www.itau.com.py/cuenta digital sin moverte de tu casa o donde estés. Si estás vos, está Itaú.
Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Vuelve la fiesta de descuentos más grande del país. Liquidamos todo en su última edición del año. Del viernes 29 al domingo 31 de octubre. 3 días de descuentos únicos y reales en todos los productos al contado y en cuotas. Y si ya sos cliente, podés pagar tu primera cuota recién en diciembre. Te esperamos en nuestros showrooms de la avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, con horario de atención especial, viernes 29 de 7:30 a 20 horas, sábado 30 de 7:30 a 18 horas, domingo 31 de 10 a 17 horas. Vení con tu familia a disfrutar de la mejor atención y de los mejores precios. También podés llamar a nuestro call center 569-9000 y por supuesto realizar tus compras las 24 horas desde www.tupi.com.py o a través de nuestras redes sociales. Y atención, con todas las compras realizadas desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero están participando del gran sorteo de la camioneta Ford Ranger 2022, más 100 espectaculares premios. La gente sabe. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el choriqueso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortixer. Moscas y mosquitos, arañas y cucarachas, hasta alacranes podemos tener con este clima. Con Matiris mata todo. Evita que tu casa sea un aeropuerto y de alimañas. Úsalo en todas sus presentaciones. Es súper efectivo, fulminante, más rápido que chisme de barrio. Matiris es la solución para acabar con todo tipo de insectos, voladores y rastreros. Y aparte, te cuida del dengue. El que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insectos. Tupi, tupi, tupi. Tupi tiene el mejor local. Ven al mundo Tupi. Tupi, 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 tupi. Por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi. Tupi, 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 tupi. Mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. Tener una cuenta digital Itaú es el primer paso para hacer todo sin moverte donde estés. Podés recibir y transferir dinero, hacer depósito de cheques, pagos, giros, cargos de saldo y mucho más. Si todavía no tenés la tuya, abrila hoy. Una cuenta ingresando a www.itau.com.py/cuenta digital. Si estás vos, está Itaú. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lactos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Vuelve la fiesta de descuentos más grande del país. Liquidamos todo en su última edición del año. Del viernes 29 al domingo 31 de octubre. 3 días de descuentos únicos y reales en todos los productos al contado y en cuotas. Y si ya sos cliente, podés pagar tu primera cuota recién en diciembre. Te esperamos en nuestros showrooms de la avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, con horario de atención especial, viernes 29 de 7:30 a 20 horas, sábado 30 de 7:30 a 18 horas, domingo 31 de 10 a 17 horas. Vení con tu familia a disfrutar de la mejor atención y de los mejores precios. También podés llamar a nuestro call center
169.9000 y por supuesto realizar tus compras las 24 horas desde www.tupi.com.py o a través de nuestras redes sociales. Y atención, con todas las compras realizadas desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero están participando del gran sorteo de la camioneta Ford Ranger 2022, más 100 espectaculares premios. La gente sabe. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. El mejor equipo, Unión Fútbol Club. (13:05). ¿Cómo viene la mano para el fin de semana, Fede? Una fecha de vuelta apasionante del campeonato de primera, donde no podemos decir todavía que Guaraní juega con Sportivo Luqueño. Ese es el partido de Guaraní. En Dos Bocas va a ser el partido. Aguardame unos segundos, Nico, y ya confirmamos los partidos de la fecha 14 del torneo clausura, fecha en la que se destaca el superclásico, que va a ser el domingo a las 18 en La Hoya. Y aquí estoy leyendo la cuenta de Sol de América, esto a modo informativo, confirma y publica inclusive la nota que recibieron de parte de APF, confirma de Luis Canonikov, secretario general, confirma que está habilitado el acceso del 50% del aforo total de cada estadio, o de cada sector en este caso, para los partidos de primera división. Esto ya es oficial en este momento. General ya es. Sí, y claro, va de manera general. Nacional contra River Plate va a ser el viernes 29 de octubre a las 19:30 en el Arsenio Erico. 12 de octubre Libertad, sábado 30 a las 18 en el Luis Salinas. Guaraní contra Sportivo Luqueño, esto va a ser el sábado en el Rogelio Silvino Olivieres a partir de las 20:15. Cerro Porteño Olimpia a las 18 en el General Pablo Rojas. Y Sol de América frente a Guaireña en el Luis Alfonso Llani a partir de las 20:15. Esos son los horarios y días para partidos de la fecha 14 del torneo clausura. Domingo entonces ya el clásico. Domingo el clásico. Como ya dijimos, Cerro va a volver a jugar sobre el resultado conocido de Guaraní. Sí, viernes 1, 2 sábados y 2 domingos. Y una pena que haya un partido después del clásico. Sol de América contra Guaireña, porque generalmente, por lo menos en los últimos tiempos, el clásico quedaba como el único partido de del día, como para darle toda la prioridad y todo el despliegue, tanto en la previa como en el final, ¿verdad? Sí, y depende mucho de lo que pase en el clásico, ¿verdad? Porque si pasa algo de resultados así espectaculares, alguien lo dio vuelta o algo polémico, el postpartido va a ser todo clásico. O sea, uno se va. No, pero cualquiera sea el resultado, va a ser, J, así de esa manera. Fíjate vos si gana Guaraní y Cerro empata nomás. Sí. O pierde. O si pierde Guaraní y Cerro gana. O si pierde Guaraní y gana Cerro. O gana Olimpia y no suma Cerro, ¿verdad? Por todos lados va a haber un rebote importante. Sí, la verdad que sí. Es que en cualquier caso, así como dijeron ustedes, habrá mucho para comentar después del clásico. Hoy 3 puntos de diferencia tienen Guaraní y Cerro. Y hay que ver, si Guaraní gana y gana Olimpia el clásico, Cerro va a quedar a 6. Sí. No va a estar fuera de la lucha, pero en una situación complicada. De la misma manera, Cerro lo puede alcanzar o puede acercarse. Porque si Guaraní empata y Cerro gana, se va a poner a 2 puntos, por ejemplo. O sea, en cualquier caso, habrá mucho para comentar después del clásico. Por eso más digo que ahí me parece que en un país como el nuestro, capaz, en Argentina no, porque se vive de otra manera, es un país más extenso, pero digo acá, cualquiera sea el caso, Guaraní gana, Cerro pierde, 6 puntos de diferencia, todos van a decir, Cerro pierde el campeonato. Y después enganchar con un Sol de América Guaireña, con el respeto que se merece, pero queda ahí como que no. Para Sol y Guaireña es el partido, una final, pero ¿y el resto? A eso no me voy. Y si ocurre algún incidente o alguna cuestión puntual, con más razón, el clásico va a seguir acaparando todo. A eso no me voy. Está bien, insisto, en otros países, bueno, se juega Boca River y a la misma hora Ñul Rosario,
Pero Rosario queda a no sé cuántos kilómetros de Buenos Aires. Totalmente. Y tiene otra gente. Es otro público. Acá Otro público. el hincha de Villarrica, el de Cazapá, el de Oviedo, el de Pedro Juan, va a estar pendiente al clásico. Invertir era por tema de seguridad, ¿verdad, Nico? Que juegue Sí. primero Sol Guaraní y quedaba muy tarde ya el clásico por el tema de seguridad. Sí. Así mismo. Pero en todo caso hubiera sido el mismo horario también, ¿verdad? Pero En el hoy peor no de está los casos, todo ¿verdad? censado, quién entra y quién no entra en la cancha. O sea, seguimos teniendo que un tema de seguridad en un país con tanto calor que a las 8 en malo empieza la vida nocturna, vamos, o la vida de tarde, empieza a las 8, la vida social, vamos a decir, porque no puedo A mí me salir a las- gustó me gustaron esos horarios del clásico. ¿Te acuerdas, Jota, cuando se jugaba de noche propiamente? Claro. Sí. Los dos clásicos del año pasado en los Defensores y uno este año, el primero, se jugó a las 8 de la noche un sábado, por Porque ejemplo. no había gente, pues entonces Claro, no había no había control gente. policial, pero No había gente. eso Para mí, muy buen horario. se tiene que mejorar. Pero- Eso también es algo que Cerro tiene que tener en cuenta. El último clásico hubo problema con el ingreso de la gente de Olimpia, ¿te acuerdas? Sí. Hubo, no sé si fue desorganización o qué, pero le costó entrar a los hinchas de Olimpia en el último clásico en La Olla. Con público. Con público. Hace unos años. El 0-0 con Arnaldo Samaniego como árbitro. Que fue el primer clásico con público en La Olla. Roberto Fernández, ¿cómo estás, Roberto? Gracias por atendernos, buenas tardes. Hola amigo, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. ¿Qué hicieron los Fernández? Qué bien jugaron todos los Fernández el otro día. che. ¿Verdad que sí? No, altísimo nivel el tuyo, el de Fernández Cedré, el de Ferfer, ni hablar, ¿verdad? Qué buen partido hicieron todos, ¿no? Sí, la verdad que sí, en realidad un buenísimo partido de todo el equipo. Decíamos acá, le buscábamos la vuelta porque vos estás en crecimiento, tu techo está muy lejos todavía. Y te viene bien jugar seguramente con un jugador de experiencia como Marcos Cáceres, ¿verdad? No sé si te habla mucho, no te habla, no le conocemos mucho a Marcos Cáceres así fuera de la cancha, digo, pero te da una mano importante también para todos los movimientos, para la cobertura. Sí, así mismo. Como he dicho siempre, la verdad que es fundamental de jugar con Marco porque me ayuda mucho, me habla mucho, te da mucha confianza ahí en la sala central. ¿Cómo estás viviendo vos este momento de Guaraní, el cabeza a cabeza con Cerro? Generalmente Cerro ya juega después de conocer el resultado de ustedes, va a suceder de vuelta este fin de semana. ¿Estás pendiente también? ¿Cómo vivís esta definición del campeonato? Y la verdad que tranquilo. También con un poco de presión, como decir, ayer por ejemplo estaba viendo el partido del primer tiempo, no vi todo, hasta ahí nomás vi y después ya, pero tranquilo. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, o sea, pensamos solamente nosotros en realidad para poder afrontar la mejor manera en cada partido. Roberto, ¿cómo estás? JJ Gómez te saluda. Felicidades otra vez, pues ya tuvimos la chance de hablar hace un tiempito, por el rendimiento y por el nivel de ese paso de definitivamente encontrar el lugar y hacerte cargo peleando el campeonato. Y la verdad que es un gran paso para nuestro fútbol, un jugador con vos, como vos, y con tu trayectoria también en selecciones menores, que evidentemente vas a tener la chance en selecciones mayores. Mi pregunta no es tan seria hoy, porque quiero saber quién es más Argel y habla más en la cancha entre los Cáceres, porque el Topo ahí no está teniendo mucha visibilidad en la tele porque no está jugando mucho, ahora apareció, pero me supongo que los entrenamientos también debe ser influyente, ¿verdad? Son dos insoportables con el profesionalismo. Hola, muchas gracias. La verdad que Marcos para mí que habla un poquito más que Topo otra vez, pero más de la práctica, en el entrenamiento. En los partidos, ahí después del primer tiempo, ahí en el descanso, sí hablan mucho, claro. ¿Y qué te dicen? Nosotros hace rato estábamos debatiendo el tema de las canchas, ¿verdad? Yo siempre insisto que los pases que vos tenés y la claridad de juego que vos tenés para equipos grandes, para que los volantes puedan hacer jugar el juego, necesitan de ese pase que vos metés, ¿verdad? Y hay canchas donde ese pase no entra, ¿verdad? Cancha de River, en cancha de Guaireña, en la de 12 el otro día, no podés meter un pase ahí entre líneas que sabe que va a rodar y no se va a deslizar. ¿Qué te dice Jubero? ¿Qué te dice Marcos? Sabiendo que tu característica es esa, ¿tenés que arriesgar, no tenés que arriesgar?
¿Cómo manejas ese espíritu de salir jugando sabiendo de que hay lugares donde no podés? Sí, como decís, hay canchas donde no podés jugar así por abajo. Y ahí en la semana, cuando quedamos contra River, la cancha de ella, en los jardines, y ahí hablamos una semana que tenemos que hacer. El profe mismo nos habla ya, jugar más directo, habiendo espacio por arriba y esas cosas. ¿Y en inferiores te pedían que juegues a tu fútbol o te pedían que saques larga? En mayor caso, así en todas las inferiores. Yo en realidad en la sub-14, en la sub-15, mi técnico era Baeco Maciel, sí, que es técnico ahora del Luque. Sí. Y él nos enseñaba mucho a jugar por abajo. Teníamos mucha posición, sí, teníamos mucha posición de pelota en nuestro equipo. Mira vos, y él era parecido a vos, era volante, ¿verdad? Pero también era un jugador que tenía mucha destreza para jugar, para dar el pase, ¿verdad? Por eso pregonaba eso. Y en el resto de los años, porque viste que muchas veces un mal pase te dicen, sacá nomás, ¿para qué te complicas, verdad? Y tu estilo no es ese. Por eso, ¿recibiste mucho de eso o no? Sí, entiendo. La verdad que siempre fue mi característica fue jugar por abajo. La verdad que desde la sub-14 hasta ahora sigo insistiendo con eso. ¿Cómo estás viendo el campeonato? ¿Crees que se va a definir en la última fecha, en ese partido de Guaraní con Cerro? O como algunos dicen, no, va a caer Guaraní, va a tropezar Cerro. Parece que es imposible que se le saque nomás así del carril con facilidad a Guaraní, también a Cerro. ¿Cómo estás viendo desde tu punto esta definición? Y la verdad que estoy tranquilo por un lado y ojalá que termine antes de jugar contra Cerro. Ese es el sueño que yo tengo, la verdad. Porque sería difícil también terminar contra Cerro, jugar más o menos una finalísima, digamos, porque sabemos lo que es Cerro también, está en un buen momento, y ojalá podamos nosotros conseguir ahora también ojalá sigamos consiguiendo la victoria que tanto queremos. ¿Hay alguna promesa personal o grupal si salen campeones? No, la verdad que no. Bueno, Roberto, te agradecemos mucho la atención y te deseamos lo mejor siempre. Estás creciendo, hay que cuidarse mucho, sabe que no hay otra, trabajo y cuidado. Sí, así mismo. Muchas gracias. Un abrazo grande. Dale, abrazo grande. Ahí está Roberto Fernández, el zaguero de Guaraní, que está jugando muy bien realmente, lo hizo este fin de semana, como ya habíamos tocado en su momento el tema. Vamos a ir a la pausa, debemos una, ¿verdad, Cristian? Y vamos a la pausa entonces, cumplimos y ya volvemos. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Poder abrir una cuenta sin tener que moverte de donde estés significa tener más tiempo para ponerte al día con tus series. Si no tenés una cuenta Itaú, abrí una ingresando a itau.com.pi/cuenta digital. Sin moverte de tu casa o de donde estés, lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros. Y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros.
Localiza, vamos juntos. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Matiris te protege de los mosquitos y del dengue. Por eso cuando estés en el patio tomando tereré o preparando el asadito, prende los espirales y stick Matiris. El que sabe, sabe. Matiris llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Cuando el asado nos llame, choris no pueden faltar. Viena, picante o morcilla, napolitano es genial. Los chorizos siempre de Chorti, pero qué buenos que están. Chori queso, solo Chorti, el único original. Embutidos Chorti, qué buenos que están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de venta del país. Calidad de la cooperativa Chortitzer. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Usa Matiris en tu hogar contra todo tipo de insectos, moscas, mosquitos, arañas, cucarachas, hormigas y alacranes, que gracias a su efecto residual siguen matando por días. El que sabe, sabe. Matiris llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 251230 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones: menta boldo, cedrón burrito, té verde sabor limón, cocuy cedrón capí. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Unión Fútbol Club, somos tu equipo.
13:24, nos estamos yendo, señores. Hoy tenemos partidos internacionales, vamos a estar pendientes de los partidos de la intermedia, donde ya podemos tener definitivamente a 3 de los 4 ascendidos. 2 de ellos ya están, lógicamente el equipo de Mallorquín como campeón, Resistencia como vice y puede ser Tacuarí o Ameliano. Así que vamos a estar pendientes de esto. También hay un partido muy interesante que se va a jugar hoy en el fútbol italiano. Vamos a ver si podemos hacer zapping por lo menos. Milan con Torino. Partidazo hoy. Vamos a estar pendientes de Tony Sanabria. Así que vamos a mirar. Ayer perdió el equipo de Gustavo Florentín. El Recife. El Recife estaba ganando 1-0 a los 4 minutos ya metió y después el Palmeiras volcó el marcador 2-1. Así que está en la zona de rebaixamiento. Con ese resultado a favor, estaba saliendo de la posición de descenso, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa un poquito más adelante. Por la Copa de Inglaterra también tenemos muy buenos partidos hoy. Arsenal va a jugar con el Leeds United, para los que quieran ver, también a las 3:45 coincide Chelsea con el Southampton igualmente, y el Queen's Park Rangers con el Sunderland es otro de los partidos de hoy en el ámbito internacional. Hoy tenemos, Fede, Hoy tenemos fútbol de salón, Fútbol aquí de por salón. La Unión, aquí por la R800, estaremos con el equipo de Polideportivo 800 desde las 21. Vamos a relatar desde la cancha del Club Cerro Corá de Lambaré, el partido entre Lambaré y Ñemby. Corresponde a la segunda fecha del clasificatorio para el Nacional que se va a disputar en Amambay en el mes de diciembre. En este caso, este es el grupo 3. Son 4 las selecciones que pugnan por un lugar de manera directa y un lugar al repechaje. Ñemby, Lambaré, Villa Lisa y San Antonio. Ñemby ganó su primer partido, tiene 2 puntos y con 1 punto están las selecciones de Lambaré y San Antonio. Segunda fecha se juega hoy, estaremos desde las 21 a través de la R800 con el equipo de Polideportivo 800 para la transmisión del fútbol de salón. Cerro Corá de Lambaré tenía buenos equipos en fútbol de salón. Sí. Según las fotos que vi, remodeló su escenario. Según me dijeron, estaba muy abandonado su estadio. Sí. Hoy en día con pintura nueva, hicieron algunos retoques en las gradas. Está muy lindo la cancha de Cerro Corá de Lambaré. Allí oficia local el equipo de la selección de Lambaré, que debutó con un empate 6-6 el sábado contra San Antonio. Y por el otro lado, Ñemby le ganó 3-0 a Villa Lisa. Duelo de 2 equipos que en su momento ganaron los títulos nacionales. Lambaré en la década de los 80 y Ñemby fue campeón en el nacional disputado en Alto Paraná 2019. Bueno, ¿quién va a ser tu comentarista? Omar La Pantera Fretes va a estar con nosotros. Omar La Pantera. ¿Y Cololo qué va a hacer? Y Cololo creo que va a estar por aquí. ¿No va a estar por acá? Creo. Bueno, que no se tome libre Oscar Adán. No, seguro va a trabajar. Villalba, dígalo. ¿Nos vamos, Jota? Nos vamos, señor. Bueno, volvemos mañana y hoy vamos a escuchar el fútbol de salón. Chao. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. La Unión R800, amplitud modulada. Animo, aquí nañimo añan de vacuna mahahuere, nañan de COVID-19 mo avei maha. Anietemo akena. Upevarete koteme hueteriña ñembo tapaboca, ya yepohei. Hañañemo mombyry mokõi metro jepeñandera piságui. Upéicharõ añoiténa ñandera symo ái ha ñañoñangareko paguasúta. Péicha oñemoñe'ẽ ñandéve Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social ha ojepytasóma ijykére Entidad Binacional Jasyretã. Regresan las vacaciones, la adrenalina, la emoción de viajar y esos 1000 caballos de fuerza. Anda preparando tu maleta, que Automotor te lleva al Grand Prix de Sao Paulo. Vos y un acompañante podrán viajar a Brasil y vivir la Fórmula 1 en su máxima expresión. Visita automotor.com.py para conocer las bases y condiciones de cómo participar.
Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. La bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comenzaría. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se instala. En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresa a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días. Pasión por los negocios. Todos los jueves, de 18 a 20 horas, aquí por la R800 Radio La Unión, a pura política y algo más, con la conducción de Rubén Paredes y Giselle Paredes, con notas, entrevistas, análisis de la situación política actual y las municipales, noticias del día nacional e internacional. Tendremos invitados especiales en estudios, cobertura desde el lugar de los hechos y, por supuesto, la participación de la audiencia. A pura política y algo más, con Rubén Paredes, todos los jueves de 18 a 20 horas, aquí en la R800 AM Radio La Unión. A pura política y algo más, con Rubén Paredes. Radio La Unión, R800.